Suscríbete a La Panterita. Preguntamos a los mecánicos cuál es el mejor y único aceite de motor en el que confía la escudería Ferrari. Shell Helix. Shell Helix. Shell Helix. Shell Helix. Lo bueno es que el aceite Shell que utiliza Ferrari también puede utilizarlo en tu vehículo. No lo decimos solo nosotros, lo dicen los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Bueno, nos vamos. Ya se viene Arturo. Chao, Gaby. Chao. Hasta lunes. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Eyopui Supé Quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix. Garelli Estructuras, prefabricados de hormigón prensado. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Provincia, buen día, ¿qué tal, niño? Bien, señor, buenos días, saludos para todos. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis? Buenos días para todos. Y ya firmó Cardona, Y usted ya en una etapa administrativa nueva. ¿No está contenta, Gerardo? ¿Y el secretario sabe quién es? Inocencio Rodríguez, otra persona que puede hablar con este tema porque... El presidente Heriberto Gamarra. Heriberto Gamarra. Ahí te envié. Sí. Colacionado, Colacionado. Puede hablar el asesor de Olimpia, jurídico, económico. Manuel Ferreira. Manuel Ferreira puede hablar. No sé si Cardona quiere hablar de esto. Esto ya con la presidencia de Cardona, un telegrama colacionado. Falta de pago de Mateo Gamarra Independiente. Sí, un colacionado por no abonar la transferencia definitiva de Mateo Gamarra. Un colacionado ya realizado por el presidente en la actualidad, el presidente Cardona. Y dice en el punto 1 de la operación relativa al jugador Mateo Gamarra las siguientes sumas. En un concepto de $30.000, penalidad de $1.500 por el 5% del capital debido. Intereses anual, el punto C, un 5% proporcional a los días de incumplimiento de la cláusula contractual. Esos son los puntos allí que solicita. Firman la nota Heriberto Gamarra y Bernardino León, presidente y secretario del Club Independiente. Y en caso de incumplimiento que se dé por finalizado el contrato, también hay una parte así mismo. A ver. Ahí está Inocencio Rodríguez, le estamos llamando a mi teléfono. Está Inocencio, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? Bueno, Inocencio Rodríguez, delegado independiente, miembro de la comisión directiva, estamos hablando con el señor Gamarra, el presidente. Hay un telegrama colacionado, Inocencio, a Olimpia, caso Gamarra. Sí, así mismo, hemos decidido en la comisión directiva darle el pago a la gente de Olimpia que está afectado 3 millones aproximadamente. Es la cuota que se ha formalizado. ¿Cuánto es lo que Olimpia debe? ¿Cuánto abonó y cuánto Olimpia debe en el caso de Gamarra, Inocencio? No estoy tan seguro, pero aparentemente abonó solamente una cuota de los 24 que tenemos y está vencida a 3 cuotas. ¿La cuota de cuánto, Inocencio?
Y $15,000. ¿15.000 por mes? Sí, por mes. 15.000 y deben 3. Sí, para nosotros es mucha plata, Arturo, sabiendo la situación económica. Somos un equipo que tenemos muchas limitaciones, muy poco aporte tenemos en la ATF. Y nuestro presupuesto es muy alto, un presupuesto de 200 millones entre sueldo y gastos fijos, sin considerar los premios. Inocencio, entonces, cuando se acordó, este ya es con Miguel Cardona como presidente, él firmó. Sí, Miguel Cardona. Creo que es el primer caso bajo su presidencia que ocurre una cosa, salvo que hayan otras. La transferencia, ¿cuánto se hizo? $125,000, habíamos dicho nosotros en su momento, $125,000. No, son 360,000. Ah, perdón, $360,000, perdón. Entonces habíamos dicho $360,000. El 100% del pase. El 100% del pase. Pero hay dentro del contrato hay cláusulas que en caso de incumplimiento, ¿verdad?, que tiene que caer la operación y recuperar el pase. Está bien redactado el contrato. ¿Y ustedes qué hacen ahora, Inocencio? ¿Qué piensan hacer? Este es un telegrama colacionado. Usando un término, quisieron hablar de otra manera, acordar de otra manera, charlar, hablar, y no tuvieron más remedio, por decir una expresión, que enviar el telegrama, esto es colacionado, ¿no? Sí, seguramente el presidente se hizo asesorar también por los asesores jurídicos que tenemos. Y era una oportunidad para nosotros también reclamar por 3 meses y mucho. Sí, nosotros teníamos una oferta por él también, pero se dejó de lado eso para que podamos hacer eso y haciendo un presupuesto de lo que podíamos gastar en este año, ¿verdad?, y el año que viene. Para financiar un poco nuestra campaña de la intermedia, que todos sabemos que es muy difícil y también muy costoso, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Último recurso ya, esto del telegrama colacionado. No va a ser último recurso, no creo. No, pero cuando vos tenés un telegrama colacionado y estás reclamando dinero, son 3 meses, le estás diciendo a Olimpia, cumplan con nosotros, yo entiendo así. No, y generalmente hasta se arregla después, ¿verdad? Es una forma de que nosotros ya de avisar que podemos hacer el uso del contrato, ¿verdad? Ahí dice rescisión de contrato y dice en caso que no haya pago. ¿Cómo corresponde? Y tiene que ser así, porque así se había firmado en su momento. Y bueno, Inocencio, esto es para el fuerte cada Olimpia ahora. La transferencia se hizo. ¿En cuánto se hizo la transferencia, Inocencio? $360,000 cuota. Se entiende. Inocencio Rodríguez nos dice, son 360,000. Mateo Gamarra, 100% para Olimpia, y en cuota de $15,000, Inocencio. Así, Arturo. Así es, compañero. Esta es la situación. Reclama lo justo, Independiente. Transfiere un jugador y quiere recibir lo que le corresponde, compañero. Sí, don Inocencio, ¿y hay un plazo como para que se cumpla esa medida de recuperar el pase? Porque se da el colacionado, pero a partir de ahora, ¿cuánto tiempo más esperarían ustedes a Olimpia como para que cumpla, o si no, activar eso que dice el contrato de la rescisión de contrato justamente? Yo no tengo a vista el contrato firmado, pero más o menos conozco que vencido unos plazos caídos, ¿verdad?, que nosotros podemos recuperar la ficha del jugador. También el contrato. Sí, otro tema, en la medida que ustedes estén en conocimiento, las penalidades que figuran en el contrato harían que esa suma suba un poco más a favor de Independiente. O sea, Olimpia tiene que pagar un poquito más ahora porque se retrasó en el tiempo. No, seguramente se va a exigir el pago de la cuota caída. Que además, si no está en el contrato, no somos malos también ni aprovechadores de la situación. Ajá, o sea, los $15,000 de deuda por mes. Por tres. Claro. Son 3 las que están retrasadas ahora, o sea, lo más urgente, $45,000. Así mismo. Bueno, Inocencio, seguiremos charlando, vamos a ver qué respuesta da Olimpia a esta necesidad, como vos decís, tiene Independiente en la intermedia. Chao, Inocencio, gracias.
No, gracias por usted. Gracias. Inocencio Rodríguez, directivo de Independiente de Campo Grande. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales, en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola de Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopuchupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria tenés hasta un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Puesta del Sol, ubicada en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Caguazú, sobre la ruta número 2, con mínimos requisitos y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes como @EMSA Inmobiliaria. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo, donde puedes hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de Aquí Pago con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Salvador Aquino, ¿cómo te va, Salvador? Muy bien, señor, ¿cómo está usted? Bien, Salvador, contanos, delegado del 3 de febrero, Barrio Ricardo Brugado, una protesta hay contra Recoleta, ¿y por qué razón, Salvador? Campeonato de la B. Hola, sí. Hola. Hay una protesta oficial del 3 de febrero contra Recoleta por un jugador que ustedes consideran juega de manera irregular, Salvador. Sí, presentamos una protesta contra el jugador Vidal Alexander, porque una vez que se cerró el libro de pases, ellos habilitaron, ¿verdad? Realmente él fue declarado jugador libre el 6 de abril y fue habilitado el 7 a favor del club Recoleta, pero la diferencia es que el 31 de marzo se cerró el libro de pases, y para ser habilitado él tenía que haber sido jugador libre, pero le inscriben, pero no le habilitan a jugar partido de oficiales. Y él viene como jugador libre. Él fue declarado el 6 de abril jugador libre. Él puede inscribirse en el club de selección, pero recién estar habilitado a jugar a partir de la segunda rueda. Ah, eso dice el reglamento. Eso dice nuestro reglamento. O si no, cualquiera va a solicitar a esta altura del campeonato, después de haberse empezado el campeonato, cualquiera va a solicitar ser jugador libre y va a poder ser inscrito. El 31 de marzo se cerró el libro de pase. Quiere decir que para ustedes él no está habilitado. Él no está legalmente habilitado. Puede inscribirse en cualquiera de los clubes de su elección, pero no está habilitado a disputar partidos oficiales. ¿Esto ya llegó al tribunal? Sí, ya llegó. Nosotros presentamos hace 15 días, ya presentamos anteayer hizo 15 días que hemos presentado la protesta. ¿Y ahora espera la defensa de Recoleta? Sí, estamos esperando que ellos están presentando su defensa, ¿verdad? ¿El partido en sí cómo terminó? El partido terminó 3-2 a favor de Deportivo Recoleta. A los 94 minutos, justamente el jugador Alexander Vidal fue el que metió el tercer gol. Ah, bueno, entonces lo que haces ahora 3 de febrero es reclamar los puntos perdidos en campo a través del tribunal. A través del tribunal, así mismo. Ahora déjame preguntarte por curiosidad, ¿cuándo fue el partido, dijiste? Fue la 10ª fecha, pues. ¿Y él siguió jugando después, Vidal? No, después ya no. Ah, después ya no, por eso te pregunto. Y bueno, seguiremos charlando, Salvador Aquino, delegado del 3, reclama los puntos contra Recoleta. Reclamamos los puntos contra Recoleta, así mismo. Muy bien, Salvador, gracias por tu tiempo. A usted, señor. Gracias. Se enoja, señor Dragoto, y vamos a hablar, señor arquitecto Dragoto de Libertad. ¿Querés que lea? Qué bárbaro será. Vamos a hablar, de libertad. ¿Por qué tiene que arquitecto Dragoto así? Estamos hablando de esto ahora en el sorteo, todavía no. Increíble, una vez más hay cosas más importantes para ustedes. Parece ser lo primero que dicen y dejar de lado al club que no es Olimpia ni Cerro, que clasificó primero en su grupo y actual puntero del torneo local. Van a decir que nadie habla en ese club, y pregunto, ¿programa de fútbol es? Solamente reportaje,
y en especial al presidente, ese que parece por el de Cardona, tengan una buena jornada y no admito excusas. Tira, solo el arquitecto de la voto será. Y no admito excusas, es la triste realidad de los programas deportivos en general. No, pero nosotros vamos a ocuparnos del nuestro arquitecto de la voto, no de los otros programas, Pecho Nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos. Manuel Ferreira, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? Bien, Manuel, sabe el telegrama colacionado, reclama falta de pago Independiente de Campo Grande, caso Mateo Gamarra. Quiere cobrar Independiente y Olimpia no cumple. Telegrama colacionado, Manuel. No, ahora me estoy enterando, no sabía que había un colacionado ya. Sí, ahí tenemos a mano, ¿verdad, Víctor Villalaz? 3 cuotas de $15,000 reclama. El pase fue en $360,000 por el 100%. Y hay una parte del contrato, decía Inocencio Rodríguez, que si no paga puede haber rescisión de contrato. Por eso te estamos consultando, Manuel. Sí, no, mira, Olimpia está dispuesto a hacer frente a todas las obligaciones que tiene, ¿verdad? En general, yo no soy el que negocia con los clubes para este tipo de negociaciones, pero nosotros ahora que tenemos recursos para hacer frente a eso, creo que la gente del departamento de fútbol o la gente que tiene los contratos, la gente del departamento jurídico que tiene los contratos deben estar hablando ya con ellos. Yo voy a enterarme esto, Arturo, y en todo caso te pongo al tanto de lo que me entero, ¿verdad? El Cardona firmó el contrato ya el año pasado. Cardona, sí. Y bueno, tenemos que hablar con Julio Jiménez, ¿verdad? Con Julio Jiménez, sí, señor. Le llamamos. Gracias, Manuel, muy amable. Gracias, Manuel. De nada, Arturo, un abrazo. Gracias. Igualmente, Manuel Julio Jiménez, asesor jurídico. ¿Verdad? Me atiende el tema de la demanda. Así es. Bueno, Julio Jiménez. Wilmar SRL Electrodomésticos, Mole, Joyas y Perfumes, únicos, 2 locales, Casa Central, Cebollala Casi, R.I. de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8, seguinos en redes. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. ¿Cómo te va, Julio? Buen día. Buen día, Arturo. Julio Jiménez, asesor jurídico Olimpia. Contanos el telegrama colacionado, tener en tu poder de Independiente de Campo Grande, reclama pago, 3 cuotas atrasadas de $15,000, caso Mateo Gamarra, transferencia hecha en valor de $360,000, Olimpia quiere el pase del 100% del jugador, Julio. Sí, recibimos el colacionado y estamos en tratativas para darle una solución. Pagar, ¿verdad? Sí, señor. La única solución. La única solución. Por el momento. Son 3, Julio, de $15,000, ¿verdad? El reclamo son 3, son $45,000. Son 2 cuotas vencidas y una vencida, creo. Y bueno, esas 2 vencidas son de $15,000 cada uno. Sí, señor. ¿Y cómo harán? ¿Ya le respondieron, Julio? Todavía no. Estamos en tratativa, nos pusimos en comunicación con los representantes del Club Independiente. Vamos a reunirnos la semana que viene y vamos a ver si le podemos poner un término a este pequeño impasse. ¿Y este impasse significa abonar? ¿Cuál es la intención? Pagar 2 cuotas, decir una vez ahora, ¿verdad? Y es lo que resulte de la reunión, sí, claro, va a ir por ahí el camino, sí. ¿Abonar? Y sí, sería así. Si llegamos a un acuerdo sería abonar, sí. Claro, esto ya es bajo la presidencia de Miguel Cardona, este contrato. Sí, señor. Bueno, es decir, Olimpia va a haber una reunión, van a hablar, Olimpia propone plan de pago. Sí, así es. Así, Olimpia va a proponer el plan de pago, pero consciente de la deuda, que son 2, ya entran en rigor, y el tercero está por cumplir, ¿verdad? Así mismo.
Bueno, y otra, esta es aparte, esta es la administración ya de Miguel Cardona. Y una última que vos tengas la anterior. Y tenemos todas las mismas de siempre, no hay nada nuevo. ¿Y en qué se avanzó y en qué no, Julio? ¿A qué te referías específicamente? Y por ejemplo, el central, que 2 millones. No, eso está todo igual. Nada se tocó, nada se movió. Y la deuda estas son resoluciones firmes que ya no tienen paso ulterior, es pagar o ir agravando las sanciones, nada más que eso. Bueno, y Olimpia no pagó nada todavía. Todavía no tenemos plazo hasta diciembre o enero, creo. Y una de menor cantidad que están diciendo ahora ustedes, vamos a arreglar este tema, ¿cuál es? Y hasta ahora no hay, estamos viendo todo. Primero estamos saliendo de todo este tema de Copa y bueno, ahora nos vamos a concentrar y vamos a ir diagramando lo que son los conflictos que tenemos en color rojo, lo que tenemos en color naranja y lo que tenemos en color amarillo. Los 3 millones de dólares ya cobraron una fase de grupo. Sí, sí, entiendo que sí. Yo no estoy a cargo de esa parte. Bueno, también gracias, Julio, muy amable, gracias. Gran abrazo. Igualmente, Julio Jiménez, van a reunirse, dice. Sí. La forma de pago. En vía de solución. La próxima semana. Bueno, está habilitado Morel. Queríamos hablar con Michelle de Morel, el tanque. Queremos hablar con Diego Morel, el tema del doping. Está para jugar. Joven el arquero, ¿verdad? Coincidentemente en Independiente, fue su último equipo. Independiente fue su último equipo de Campo Grande. Exactamente. Para hablar con él. En la Caja Mutual puedes empezar a cuidar tu futuro con 120.000 guaraníes. Inicia tu jubilación privada ya. Contactanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonce, en Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Farmacias Catedral, todos los viernes, abonando con tu tarjeta de crédito de la Cooperativa Universitaria, tenés 30% de descuento en todas las sucursales. Hace tu pedido al 627-7000. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Nueva Pilsen Extra Pura Malta 269, refrescante, cremosa y con la medida justa a 3.500 guaraníes. Volvió a tu pila tan esperada Marathon Jam. Hasta el domingo vas a tener descuentos increíbles en todos los productos de la marca Jam. Y si sos cliente Tupi, tu primera cuota paga recién a los 30 días. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Bueno, Mirciades Mole, ¿cómo te va, Mirciades? Turito, ¿cómo andamos? ¿Cómo andás, tanque? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Bueno, nos estaba diciendo Alfredo Mendoza, charlando con vos, está liberado, puede jugar tu hijo, Diego. Sí, ya está como para practicar en un club. Y el 9 de julio se la habilita. El 9 de julio. En poco tiempo ya está para volver tu hijo a la portería. Y sí, señor, eso estamos buscando. Estamos practicando a full. ¿Y dónde va a jugar? Está muy bien. ¿Y dónde va a jugar Diego Morel? Contanos, tanque. Y estamos esperando propuestas, ¿verdad? De donde venga nomás. Es muy buen arquero, integró la selección sub-20, ¿verdad, Víctor? Sí, estuvo en el 2013. Sí, buen arquero, pasó lo que pasó, tomó conciencia, ya estás cumpliendo la sanción del tema doping, está para jugar. ¿Y dónde vos crees que puede jugar tu hijo, Mirciades? Y ahora mismo no sabemos nada, Arturo, porque viste que el campeonato está a mitad, ¿verdad? Y no sabemos nada todavía, pero yo pienso que habrá alguna propuesta por ahí afuera o acá mismo para poder jugar. ¿Cómo se siente? Bien, queríamos hablar con él también. Bueno, ya pasó. ¿Cuándo queda liberado de todo? El 9 de julio él ya puede jugar. Y bueno, después queremos llamarte para saber dónde va a jugar, porque yo creo que ya, es decir, ya está bien físicamente, está para volver. Sí, señor, sí, estamos practicando a full. Bueno, está muy interesado y lo que pasó así como dijiste y está para volver. Bueno, un saludo para vos y esto te da gran tranquilidad como papá, tanque. Y sí, Arturo, vos sabés cuando tenés un hijo, así es. Y bueno, saludo a toda la familia. Gracias, tanque, muy amable. A vos, Arturo, a vos. Gracias. El tanque Morel está habilitado, Diego, el 9 de julio. Así mismo, el 9 de julio. Qué mejor noticia para toda la familia.
Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo. Aunque la época de frío en nuestro país es muy breve, es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso Luomo presenta su nueva colección, porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarias, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en Avenida Cibellala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomer, respaldo total. Acompaña a tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó una nueva edición especial Gran Vino Santa Elena, esencia guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse con amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power, el único combustible que contiene 5 veces más moléculas de reducción de fricción y limpieza para tu motor naftero. Carga Shell V-Power, co-creado y recomendado por Escudería Ferrari. Shell, porque lo que cargas importa. La victoria de Libertad por goleada. Sí. Conferencia de prensa de Garnero. Se dio minuto a Estuvo minuto. hablando en una emisora, perdón, discúlpame si está libre Roque Gerardo. Estuvo hablando está hablando, sigue hablando, veo. Sigue hablando. Bueno, después cuando tengamos tiempo, Roque. Libertad. Se vivió minuto a minuto los últimos minutos. El tema de la simultaneidad ayudó bastante porque se iba conociendo que Paranaense iba marcando goles y Libertad necesitaba de más goles. Dentro de la complicación en algún momento que el equipo boliviano también le impuso a Libertad. Entró a un ritmo de torneo local ese primer tiempo. En el segundo sí, se aceleró Libertad. Los cambios y ver a San Martín y Garnero y la propia preferencia de Libertad apurar, que le faltaba un gol más en ese momento que Paranaense venía anotando. Igualmente tuvo por lo menos un ritmo importante sobre el final del partido, porque vamos a convenir todos, una cosa era terminar primero y otro segundo para Libertad, y al final terminó logrando el objetivo. Y en medio de argentinos, brasileños, hay un equipo paraguayo que ganó su serie, el grupo en este caso, y ese es Libertad. Sí, terminó consiguiendo el objetivo, porque se había complicado un poco, parecía que iba terminar los goles que recibió Lucía Paranaense, ahí le fue reduciendo la cantidad de goles, le complicó un poquitito. Sí, pasa que Libertad hace 3 fechas ya estaba como para clasificar y asegurar el primer lugar, mismo. Y se complicó un poco más de la cuenta, pero al final es positivo terminar de esta manera, goleada ante 10 Strongets y clasificación, y a partir de ahora esperar el rival. En un ratito tendremos los sorteos tanto de Libertadores como de Sudamericana. Libertad es el único paraguayo que va al bombo 1, definirá de local entonces. Y si miramos el partido propiamente, anda muy bien Mendieta, recuperó nivel, el Willy Mendieta, pases importantes, sumado a los goles que anotó a lo largo del partido, la generación de juego del medio para arriba, es cierto, es una cosa Libertad con Tito Villalba, otra con Enciso se sabe que mayor tiempo va a estar inicialmente afuera, pero por momentos Libertad faltaba del medio para arriba uno que genere cierta aceleración en el partido. El ingreso de Franco le dio vida igualmente en el segundo tiempo al equipo de Libertad. Merlini estuvo un poquitito apagado, Barbosa en un par de ocasiones, inclusive él se iba al ataque tratando de acelerar a los compañeros allí en cuanto a las situaciones, y el error de Libertad en el gol. ¿Cómo llega el gol de el equipo boliviano de Strongets? En la presión, en la salida, la tradicional salida de abajo cuando todos quieren tocar, presión arriba, obliga al error no forzado de Libertad. Allí se genera el hueco en zona defensiva sobre el sector izquierdo y el centro. Los equipos ganeros definitivamente tienen esa marca registrada de salir por bajo, inclusive con el arquero, pero también los rivales te estudian bastante, y desde el inicio del partido salió el equipo boliviano a presionar a Libertad.
y terminó complicándole defensivamente en esa situación, más otras corridas más como Triveri y otros que son bastante rápidos en zona defensiva, pero tenía definitivamente mayor poderío Libertad futbolísticamente para terminar por quedarse con el primer lugar, que es fundamental de cara a lo que se puede llegar a dar. Uno mira así rápidamente, se ahorran viajes si se da Libertad Cerro. Desde ese lado igualmente uno va a continuar definitivamente y el otro después a ver qué sucede. Y otros nombres que pueden ser como Talleres, Tolima, el propio Paranaense que le puede tocar nuevamente. Y lo de Corinthians Boca, que era el último partido a definirse, pero se sabe ya que Boca terminó ganando igualmente el grupo después de un super empate que termina sacando el equipo boliviano. Pues sí. La realidad, el Always Ready, que en la parte previa era todo para Corinthians, y coincidentemente allí Galarza, hermano de Matías Galarza, boliviano, el hijo de Rolando. Sí, exactamente. Galarza fue la figura en el equipo del Always Ready del partido de ayer ante Corinthians. Empieza ahora la ceremonia de los sorteos de Libertadores y Sudamericana. Van a anunciar en un rato cuál es el primer campeonato que se sortea. Porque están los dos lobos allí. Sí, están los dos trofeos, por eso nos quedó la duda de cuál. Yo creo que primero va por la Sudamericana. Yo también creo que primero la Sudamericana. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene, además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Síguenos en redes sociales como Asismed PY o llamanos al 288-7000. Asismed toda la vida. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, tu lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza Inigio. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Gold de media cancha. Con CNT, 3.600 millones en premios, una Jeep Grand Cherokee, 100 millones más una Suzuki Swift, 2.300 millones más una Hilux, salen sí o sí, una Hyundai HB20 0 kilómetros y un departamento amoblado a estrenar. Pedí CNT por Emoy. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguarí, Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o llamando al 097 47 37 804. Más sostenibles y competitivos. Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Tenemos Garnero, Gustavito? El técnico de Libertad, ¿estamos? Me fui muy conforme, muy contento con el resultado. Obviamente el análisis del partido lo haremos en otro momento, pero el objetivo de hoy era ganar, tener la posibilidad de pelear ese primer puesto que era importante. Y bueno, con esta diferencia de gol que obtuvimos, logramos el primer gran objetivo que nos propusimos en enero de este año, así que estamos muy contentos y muy conformes. Buenas noches. La verdad que cuando a uno le toca jugar siempre trata de aprovecharlo. Al tener un plantel tan amplio, tan bueno, hay una competencia interna muy buena también ahí, sana, y cuando a uno le toca jugar siempre trata de aprovecharlo al máximo. La verdad que hoy en día en general nos está saliendo bien las cosas, en ambos campeonatos estamos muy bien realmente, y eso es al esfuerzo de cada día que le mete el plantel, y bueno, hoy se dio también un equipo que luchó hasta el final, que no dejó de pelear y realmente conseguimos un objetivo y estamos muy contentos por eso. Daniel, lo he visto un tanto apresurado los primeros 20 minutos de Libertad, o fue una sensación mía que se debió a eso, pero con el correr de los minutos fueron tensando sus líneas y se acomodó en el partido Libertad. Después llega el gol, pero van preocupados con ese 1-1 al descanso. Y por otro lado, ahí lo tenés cerca a Willy. ¿Qué tan especial el trabajo que haces con? Yo particularmente conozco cómo trabaja tu equipo, es encomiable, porque he visto más de una vez el día a día. ¿Qué tan especial hiciste con Willy? Porque hoy día esa calidad técnica que tiene lo adosa esa entrega total, incluso jugando como volante interno. Sí, el arranque del partido nos costó, había también una cierta ansiedad, que eso lamentablemente no te juega a favor. Nos apurábamos, no teníamos pase claro, nos costó asociar. Después del gol tuvimos un poco y terminamos yendo al primer tiempo con
con un empate injustificado, porque la verdad que el rival prácticamente no nos había llegado. En el segundo tiempo la actitud fue diferente, logramos ese segundo gol que realmente nos dio tranquilidad, y ahí el equipo empezó a encontrar espacio, a asociar individualidades que pusieron todo en función del equipo, y cuando vos tenés buenos futbolistas puede pasar lo que pasó, y cuando agarramos precisión y con esa intensidad que le pusimos logramos tener un justo resultado. No, Willy, es lo mismo que hacemos con todo, tratamos de que individualmente cada futbolista esté de la mejor manera. No es fácil cuando tenés una plantilla tan amplia, como decía Willy recién, hay veces que tenés que esperar, hay gente que no le gusta esperar, pasan de todas cosas que por suerte en este plantel y en este semestre estamos muy equilibrados en ese sentido. El que le toca jugar siempre se entrega al máximo, se rinde al máximo, y por eso tenemos la suerte de tener los resultados que estamos teniendo. Profesor, ¿cómo toma que para la siguiente fase el haber logrado la clasificación como primero del grupo posiblemente le pueda tocar Cerro Porteño? Y William, ¿te parece que el partido de hoy es el mejor desde que volviste a Libertad? El partido que venga va a ser de una dificultad importantísima, porque todos los que clasificaron en el segundo combo son equipos muy complejos, difíciles. Cerro es uno de ellos, así que la verdad que si nos tocaría Cerro sería muy bueno que no tenés viaje, eso sería espectacular, pero obviamente que nos vamos a preparar para que nos toque el que nos toque, dar lo máximo para seguir en esta competencia. La verdad que hoy se dio un partido completo, no solamente en lo personal, sino en general. Realmente el primer tiempo, como dijo el profe, estuvo un poco apurado después del 1-0. Y en el segundo tiempo entramos con más tranquilidad y había mucho espacio también, y donde pudimos encontrar el segundo gol, y ahí obviamente se abrió el partido y pudimos manejar bien. La conferencia de prensa de Garnero, Willy Mendieta en Libertad. ¿Buscas un utilitario resistente y económico? ¿Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India, utilitarios desde $11.900 contado, financiación propia hasta 48 meses? Escribinos al WhatsApp 0993-333-444, Tata, hechos para durar. Representa y distribuye Autologic S.A. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a avemyflores.com. Regala amor. Regala Ave My Flores. Bueno, el tema del sorteo viene ahora, ¿eh? Sí, el sorteo viene ahora en minutos y está todo como en principio para arrancar con la Sudamericana. Víctor siempre tiene ayer repaso de los tentativos equipos que le podría llegar a tocar a Olimpia para el repaso. Demasiados son, lo que el equipo le puede tocar a Olimpia le puede tocar a cualquiera. Sí, le puede tocar Ceará, São Paulo, Atlético Goianiense, Unión, terrible. Inter, Melgar, Lanús o Santos. O sea, por ejemplo, yo creo que a Cerro le va a tocar Boca. Puede ser. Grabado hoy, en el sorteo. Cerro Palmeiras. ¿Vos? Palmeiras. ¿Vos? Palmeiras. Puede ser Cerro River también. Puede ser. Cerro Atlético Mineiro. Flamengo, pero Cerro. mejor que no le toque River. Pero tiene que ser uno así, uno para ver. Para mí es Boca, para vos. Palmeiras. Para vos. Para mí Palmeiras Cerro. Palmeiras. Le va a tocar, no es presión de decir, la suerte. No, claro, le va a tocar y una predicción. Yo creo. Y vos ya estás viendo Boca Cerro, Cerro Boca. ¿Cuál mueve más? Ahí comienza. Sí. Vamos a transmitir. Yo recién contaba una competencia muy particular, la que se viene en el sorteo de la Conmebol Sudamericana, porque se da un hecho histórico por primera vez. Cortesía Tigo Sport. Alfred, las 10 federaciones, los 10 países representados. Exatamente, como tu acabas de dizer, Juanjo, pela primeira vez na história das oitavas de final da Conmebol Sul-Americana, a gente tem equipes dos 10 países que compõem a Conmebol. 5 de Brasil, 2 de la Argentina, 2 de Chile y 1 de cada una del resto de las federaciones miembros de la Conmebol, así que bueno, todo el continente representado. Todos representados en este sorteo. Vamos a hacer una cosa. Fue hasta aquí una competencia apasionante, con muchos goles, con grandes goleadas, históricas goleadas. De hecho, anoche se dio una, mucho para repasar y mucho para recordar en este video de lo que fue la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana. Ya volvemos.
Guairá Pisos para sus pisos cerámicos, porcelanatos, jotebaña, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, La del Tuy, Camino Lucas San Lorenzo, ruta 2, Cavetá, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17,5. Loma Petá, ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB acumulas goles para el sorteo de un paquete para 2 personas a la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol y además participas por increíbles premios mensuales. Promo válida para tarjetas de crédito Mastercard de Banco GNB Paraguay. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrado, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia, hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000, el WhatsApp 0982-230-700, La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Sorteo de la Sudamericana. Llegó el momento. Vamos a explicar, ¿te parece, Fred, la dinámica del sorteo que vamos a presenciar ahora? Claro, vamos repasar como é a dinâmica do sorteio das oitavas de final da Conmebol Sul-Americana, mas antes eu queria recordar que, como usualmente acontece nos nossos sorteios, a gente conta com uma empresa de auditoria independente que está verificando todos os nossos processos aqui durante o sorteio. Então passamos a explicar a dinâmica do sorteio das oitavas de final da Conmebol Sul-Americana, onde participam as equipes que terminaram na primeira posição de cada grupo da Conmebol Sul-Americana 2022 e as equipes que terminaram na terceira posição de cada grupo da Conmebol Libertadores 2022. Essas equipes estão divididas em 2 potes. No pote 1, a gente tem as equipes que terminaram na primeira colocação de cada grupo da Sul-Americana, e no pote 2 a gente tem as equipes que terminaram na terceira colocação de cada grupo da Conmebol Libertadores. A gente começa sorteando uma equipe do pote 2 e imediatamente sorteia uma equipe do pote 1 para ir fechando cada um dos confrontos. As equipes do pote 2 jogarão a primeira partida de local. Para as fases seguintes, as equipes com a menor numeração no ordenamento de 1 a 16, depois do sorteio das oitavas de final, sempre definirão seus jogos na condição de local. E as oitavas de final serão disputadas na última semana de junho e na primeira semana de julho. Também é importante dizer que aqui a gente pode ter confronto de equipes do mesmo país. Muy bien. La aclaración que hace Fred, a partir de ahora pueden tocar equipos de un mismo país sin ningún tipo de restricción. Que era uma restrição na fase de grupos. Efectivamente. Participan de este sorteo de los octavos de final de la Conmebol Sudamericana 2022, 16 equipos, los 8 primeros de cada uno de los grupos de la Conmebol Sudamericana. Todos ellos estarán en el pote número 1 y en el pote número 2 estarán los 8 equipos que finalizaron terceros en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. En la modalidad del sorteo, primero sacaremos una bolilla del pote número 2 e inmediatamente después sacaremos su rival del pote número 1. Recordemos este criterio que marcaba Fred, no importa si tocan equipos de un mismo país. Los equipos que salen del pote número 2 jugarán el primer partido en condición de local, es decir, los que vienen de la Conmebol Libertadores y finalizaron terceros en sus grupos. Importante aclarar que a partir de los cuartos de final y antes de la final, cada uno de los equipos van a tener un orden correlativo de acuerdo a su rendimiento en la fase de grupos. Aquellos que tengan el número más bajo, es decir, los que tuvieron mejor performance, serán los que tengan el privilegio de definir las llaves en condición de local. Los octavos de final se van a jugar los partidos de ida en la última semana del mes de junio y los partidos revancha se van a jugar en la primera semana del mes de julio. A semana do 29 de junho e a semana do 6 de julho. Podemos começar? Vamos começar então, sorteio. Entonces comenzamos con el pote número 2. Vienen los equipos que finalizaron terceros en la Conmebol Libertadores en sus grupos. E essas equipes jogam a primeira partida na condição de local. En condición de local. Deportivo Táchira, da Venezuela. Muy bien, Táchira de Venezuela, el único representante venezolano que continúa con aspiraciones, viene de quedar eliminado en su grupo, cayó 4-1 ante Palmeiras en la última fecha de la fase de grupos. Santos, do Brasil. Santos do Brasil, que está no pote 1, disputa o torneio pela 8ª vez.
e tem como técnico Fabian Bustos, do argentino. Muy bien. Siguiente cruce. Nacional do Uruguay. El Club Nacional de Fútbol, uno de los grandes campeones que tiene el continente, el equipo de Pablo Repeto, por 9ª vez disputará la Conmebol Sudamericana. Então agora para completar o cruzamento 2. União de Santa Fé, da Argentina. União de Santa Fé da Argentina, que disputa pela terceira Dos vez. duelos confirmados hasta aquí. Deportivo Táchira ante Santos y Nacional de Uruguay ante Unión. Vamos a ver si la siguiente bolilla saca a Olimpia. A Unión como primero del grupo, un gran momento del conjunto tatengue. Universidad Católica do Chile. Muy bien, la Católica, el conjunto cruzado, por 12ª vez disputará la Conmebol Sudamericana, equipo multicampeón en el fútbol chileno. São Paulo, do Brasil. Vai enfrentar o São Paulo, que foi campeão da competição em 2012. Tercer cruce confirmado, Universidad Católica de Chile ante Sao Paulo. Con esto a Olimpia le están quedando las chances de Ceará, Goianiense, Inter, 3 brasileños, Melgar peruano y Lanús argentino, uno de esos equipos. Así es. Colo-Colo do Chile. Muy bien, Colo-Colo de Chile, uno de los campeones que tiene el fútbol chileno. Por 6ª vez disputará el torneo, digo, uno de los campeones que tiene a nivel internacional. Conquistó la Conmebol Libertadores en el 91. Internacional do Brasil. O Internacional, que foi campeão em 2008, está na sua 7ª participação. Otro partido confirmado, Colo-Colo ante Inter de Porto Alegre. Y eso saca a Inter también como rival potable de Olimpia y van quedando Lanús, Melgar, Goianiense, Ceará. Y sí, los 3 cucos ya salieron, São Paulo, Inter y Santos. Sí. Nós temos o Nacional do Uruguai contra União de Santa Fé da Argentina. En la llave número 3, la Universidad Católica de Chile. En el caso de Melgar tiene Arequipa. La altura. Allí, Sí, allí se hace fuerte Melgar. No. Es Contame otra historia. cuando local en Arequipa. No, ni hablar de Arequipa. No pasa nada. Yo tuve la experiencia ahí. No pasa nada, olvídate. Disculpame, niño. Que no pongan pretexto de la altura. No pasa nada. Ha de ser, no sé, Arequipa no va a tener ni 2.000 metros sobre el nivel del mar. No pasa nada. Ahí estuvimos con Se hace sol. fuerte de local, eso sí. Futbolísticamente Sí, de lo que viene hasta Sudamericana. Olvídate la altura. Se hace fuerte allí. Deportivo Cali, da Colombia. Deportivo Cali de Colombia, que anoche cayó en la Bombonera, supo estar primero en su grupo, terminó tercero, por eso entra en la Conmebol Sudamericana. El equipo dirigido por el gran Rafael Dudamel, gran trabajo está haciendo el técnico venezolano. Melgar, do Peru. O Melgar, que está na 6ª participação, venceu. Deportivo Cali, Melgar, 5º duelo confirmado. Olimpia le quedan como posibilidades Ceará, Atlético Goianiense o Lanús. Aquí nos está quedando un ecuatoriano, un paraguayo y un boliviano. En la previa dije Goianiense, veremos qué pasa. No al aire, pero siempre iba acá, mañana. The Strongest. The Strongest, da Bolivia. The Strongest de Bolivia, que anoche está en la misma línea Olimpia, así que no puede ser su rival. Exactamente. Aquí en el estadio de los Defensores del Chaco, por eso logró su clasificación a la, como tercero en el grupo, a la Conmebol Sudamericana. Ceará, The do Brasil. Strongest va ante Ceará. Así que a Olimpia solo le quedan Atlético Goianiense o Lanús. Uno de los dos. Participação na Copa Sul-Americana. Muy bien, el único de todos los que nombramos que tiene puntaje ideal. Ceará ganó en todas sus presentaciones, sacó 18 puntos en la fase de grupos. Gran Conmebol Sudamericana viene desarrollando. E agora nós temos só o Independente Del Valle e o Olímpia no pote 2. Olimpia, do Paraguay. Muy bien, Olimpia de Paraguay A finalizó continuación tercero. tendremos el rival de Olimpia. Goianiense o Lanús son las dos posibilidades. Ahora vamos a conocer al rival del Pero no Franjea. alcanzó para meterse en la otra copa, en la Conmebol Libertadores, a los octavos de final. Atlético Goianiense, do Atlético Brasil. Goianiense será rival de Olimpia. Terceira participação na Conmebol Sul-Americana, empatou com o LDU. Equipo que tiene na a Brian última. Montenegro, pero Olimpia lo va a recuperar así como están las Solicita cosas. ahora
y Diego Churim, que está desde hace un mes más o menos en Goianiense. Fue campeón en el año 2019 de la Conmebol Sudamericana en una inolvidable final disputada aquí en Paraguay. Veremos cómo le va en los octavos de final. Y el último cruce, Independiente del Valle ante Lanús, es el que se confirma ahora. Olimpia entonces ante Atlético Goianiense. Ida en Asunción, vuelta en Goiânia. último jogo que disputou da fase de grupos. Muy bien, así entonces ha quedado definido el cuadro, el panorama. Los insecticidas Knockout resultan yendo a combatir el dengue, matar todo tipo de insecto en sus presentaciones normal y base acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. En Electroban te brindamos las mejores promociones, los mejores precios y además una gran variedad de electrodomésticos. Cuando todo sube, en Electroban bajamos nuestros precios. Escribinos al 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. En Erimark, hasta el 31 de mayo, con tus compras desde 200.000 guaraníes, participa al sorteo de 5 vales para el evento de matridaje en Alma Cocina con Fuego, vales de combustible por 250.000 guaraníes y kits de productos de la bodega Frutos de los Andes. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada, el verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Copitrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. ¿Cómo te va, Quique? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estamos? Bueno, contanos, Quique Landaida, Goianiense, rival de Olimpia. Sí, estábamos mirando el sorteo, sí, y es un buen equipo y bueno, lo tenemos que preparar para intentar pasar a la siguiente ronda. Bueno, ¿y esto qué hace? ¿Ya comienzan a hacer el operativo? ¿Sabe cuándo se juegan? Porque ahora se va a informar posteriormente de la fecha de los partidos. ¿Olimpia define afuera, Quique, o adentro? Define afuera, sí, afuera, esta primera etapa afuera. ¿Y vos estabas pensando que estaba marcado para el 28 generalmente el arranque nuevamente, pero hay que confirmar eso. ¿Podría arrancar el 28? ¿Olimpia podría jugar el 28 de mayo? Perdón, de junio. Desde esa semana generalmente, de que marcan por semanas. Sí, por eso te digo, a vos te dijeron que el 28 de junio Olimpia podría jugar ya ante Goianiense. No, está marcado ya en el calendario que esa... Y hay que confirmar, en la semana del 28 dije. No, por eso digo, en la semana, puede ser 28 o 29. Claro, así mismo. Y bueno, Quique, Pito Villalba. Enrique, sobre Brian Montenegro, coincidentemente él está en Atlético Goianiense y termina su préstamo. ¿Él está para retornar a Olimpia? Se está viendo porque hay también todavía contratos que no lo vencieron, hay que ver la fecha, ¿verdad? Pero él está siendo observado. Ajá, pero está en los planes, porque tengo entendido que justo termina también ahora el vínculo allá en Brasil y que en ese caso debería volver a Olimpia. Así mismo, ellos tienen que hacerse eco si es que quieren continuar o no con los jugadores y ahí se va viendo. Nosotros estamos observando todo lo que podemos traer, ¿verdad? Lo de Hugo Fernández ya confirmado y aparte, ¿hay algún otro jugador que esté en seguimiento? Por favor, Hugo Fernández ya está acá, llegó anoche, vino por vía terrestre. No está autorizado para hablar, seguramente después lo va a hacer, pero ya está de retorno, Quique. Está en el país, llegó Hugo Fernández, Quique. Sí, él casi ahí ya se está conversando con él, sí, está más avanzado el tema. Lo de Brian todavía no, esa es la realidad. ¿Y algún otro más que esté a préstamo en otro equipo que se nos esté pasando, que esté en los planes? No, por ahora no, son los que estamos viendo. Bueno, entonces podría jugar el 28 de junio, Olimpia su partido ante Goianiense, podría ya estar la semana con la fecha, con la fecha, o con los días. Gracias, Quique, muy amable. Dale, listo. Gracias, Quique Landaida. En Stock Express, hoy y mañana 20% de descuento en todas las marcas de gaseosas y cervezas. Lo que escuchaste, 20% de descuento en gaseosas y cervezas. Aprovecha para tu fin de semana en todos los locales de Stock Express.
Convertirte en el profesional que querés ser en UXA. Contás con las carreras de rama Ingeniería, Empresariales, Humanidades, Tecnicatura Superior en Construcción Naval. Seguinos en Instagram y Facebook UXA. El futuro está en tus manos. En Toyota GSA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas, oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento alivia y mejora, es un producto de laboratorio Sindufar a partir de ahora. Encontrá Mentavic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas en televisores y celulares. Los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Además, con la promo más grande del país, en 1.000 millones en premios, y con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco, todos los viernes sorteamos, tu compra te salió gratis. En el sorteo final regalamos una Toyota Rush 0 km 2022. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales, ingresa a bristol.com.py. Un camino interesante le tocó a Olimpia, porque veo pensando a futuro y siempre en positivo. Si Olimpia avanza, Goianiense, en cuartos de final tocarían Nacional de Uruguay o Unión. Y después ya es ir viendo qué puede pasar en semifinales. Pero de buenas a primeras, octavos y cuartos le toca un camino interesante para cualquier equipo. Repito, Olimpia Goianiense en octavos, y Olimpia avanza, Nacional de Uruguay o Unión de Santa Fe será el hipotético rival, repito, siempre y cuando Olimpia avance a siguiente instancia. Azul Fútbol Álamos, porque Cisvinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Vení a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 441 puntos en todo el país, o realiza tu pedido en la web, en la app o llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tienes. Aunque no estés en tu casa, los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresa a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Ingresa a Slot del Sol Online, es hoy. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 100.000 guaraníes puedes canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 km a sortearse el 30 de junio. Te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Gana al dolor con Etidol, estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá, y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, gana al dolor y seguí haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comis, y para aprovechar la promo de crédito del 8,8% de interés hasta 12 meses de plazo sin gastos administrativos, seguro de vida incluido, exento de IVA con retorno cooperativo hasta el 30 de junio. Para más información ingresa a la página web de Comisipar o seguinos en redes. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Que Goianiense decía, niño, no está bien su campeonato, ¿no? No está bien, pero justo el fin de semana viene de ganar 2-0 al Coritiba. Está con una victoria en su campeonato en la posición 17 de 20 en la actualidad goianiense. Ganó un partido, empató 3, perdió 3, pero el fin de semana le ganó a Coritiba 1-0. Y mirando su equipo base, no es titular Churim en su equipo. Wellington viene siendo el delantero titular en Atlético Goianiense. Para ir comenzando a escuchar más este nombre que en su momento hace poco enfrentó a Libertad en Copa Libertadores ediciones pasadas. Y dijo Quique Landeira sobre Brian Montenegro que todavía no está. Sí, todavía no está. Que están haciendo el seguimiento, termina el contrato con Goianiense, pero ellos tienen opción de compra. De hecho, no viene jugando mucho en Goianiense, así que es difícil que lo termine. Para ir conociendo nombres, su arquero es Ronaldo. Juega con Heiner, Wenderson, Ramón y Jefferson, Marlon Freitas, Edson, Shailon, Jorginho, Leo y Wellington. Ese es su equipo base de Goianiense. Bueno, ahora tenemos Copa Libertadores. Así es. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, que foi campeão da Conmebol Sul-Americana no ano passado, está no pote 2, então vai jogar o primeiro jogo, a primeira partida, na Arena da Baixada. Tiene un grupo muy parejo, en donde el líder fue Libertad. Veremos quién le toca como rival.
Libertad, de Mirá Paraguay. vos, Libertad, estuvieron juntos en el Atlético grupo. Paranaense Libertad. Se repite el duelo, octavos de final, la primera serie confirmada. Atlético Paranaense Libertad, ida en Curitiba, revancha en Asunción. En la fase de grupos y ahora vuelven a enfrentarse dos viejos conocidos. Mas desta vez só passa. Deportes Tolima, da Colômbia. O Tolima, que está na sua nona participação, nunca passou da segunda fase. Muy buen momento futbolístico para Deportes Tolima. El único colombiano representante en la Conmebol Libertadores. Flamengo, do Brasil. Bueno, Flamengo de Brasil, el tercer mejor primero. Segundo partido definido, Deportes Tolima ante Flamengo. Puntos de 18. El Mengao, durísimo rival para Deportes Tolima, se define en el Maracaná. Vamos agora para o cruzamento 3. Vélez Sarsfield, da Argentina. Então nós teremos o Vélez disputando a primeira partida em casa na Argentina. Se clasificó de manera milagrosa. Vélez estaba muy complicado, ganó sus últimos dos partidos y terminó entrando a los octavos de final. River Plate, da Argentina. Bueno, duelo argentino. Vélez River. Otro partido confirmado. Ya no pueden tocarle a Cerro, por ejemplo, Flamengo y River. Vamos a ver ahora la serie D de los octavos de final. Será el rival de Vélez, que también goleó. Claro, ni Libertad, por supuesto. Emelec, do Equador. Emelec está participando da Conmebol Libertadores pela 29ª vez, desculpa, e foi semifinalista em 1995. E agora vai enfrentar Atlético Mineiro, do Brasil. Atlético Mineiro Emelec, contra Atlético Mineiro, otro duelo confirmado. Solo le quedan a Cerro como posibilidades: Palmeiras, Estudiantes, Colón o Boca. Ganó con un tal Ronaldinho en el año 2013. Vamos a hacer el repaso, ¿te parece, Helena? Vamos começar então com o cruzamento com a chave 1, que é o Atlético Paranaense. O brasileiro vai enfrentar o Libertad do Paraguai. Os dois já se encontraram na fase de grupos. En la llave número 2, Deportes Tolima de Colombia ante Flamengo de Brasil. Na chave 3 nós temos o Vélez Sarsfield contra o River Plate, um confronto argentino. Emelec en la llave número 4 jugará el primer partido en Guayaquil. Se define en el estadio del Atlético Mineiro en Brasil. Hasta aquí entonces los 4 primeros cruces de estos octavos de final de la Conmebol Libertadores. Seguimos adelante, Luciana. Un argentino, 2 brasileños y un paraguayo nos quedan aquí por salir. Cerro Porteño, do Paraguay. Cerro Porteño tem 43. Atención, Cerro Porteño ahora va a conocer a su rival. ¿Es argentino y un brasileño? 99 y en 2011. Viene de un grupo durísimo, Cerro Porteño, en donde dejó en el camino a su eterno rival. En la fase de clasificación veremos su rival. Palmeiras, do Brasil. Upa, el bicampeón. Cerro Porteño Palmeiras. Otro cruce confirmado para los octavos de final de la Copa Libertadores. Palmeiras. E agora a gente pode ver que os dois últimos finalistas, cada um está de um lado da tela. Sí, efectivamente. Flamengo e Palmeiras. Talleres, da Argentina. Talleres da Argentina. A sua melhor campanha foi chegar à fase de grupos em 2002. Viene cumpliendo una muy buena campaña a nivel internacional en la Conmebol Libertadores con el portugués Pedro Caixinha. Veremos el rival de Talleres. Colón, de Argentina. Colón de Argentina, otro duelo. Talleres Colón, el sexto cruce confirmado, y vamos a ir definiendo los dos últimos. Más argentinos no ha salido ninguno, prácticamente ninguno de aquel pote. Como tem 6 Colón, argentinos, Talleres. era algo que realmente poderia acontecer. Claro. Corinthians, do Brasil. Corinthians, que conseguiu a sua classificação na noite de ontem com um empate em casa e vai pegar agora ou Boca Juniors ou Estudiantes. Estuvo en el grupo con Boca. Sí. Podría darse algo similar a lo que ocurrió con Libertad y Paranaense. Lo cierto es que serán dos cruces los que vienen
Argentina-Brasil. Y ahí está, Boca Juniors de Argentina. Mirá. Mais uma vez, Corinthians y Boca Juniors. Corinthians-Boca, tremenda serie de octavos de final. Y la última confirmada, Fortaleza ante Estudiantes. Será la serie H de octavos de final. Repasando entonces el camino de los paraguayos: Atlético Paranaense Libertad y Cerro Porteño Palmeiras. En el caso de que los dos avancen a cuartos de final, si Libertad elimina a Paranaense, tiene que jugar en cuartos ante Fortaleza o Estudiantes. Y si Cerro llega a eliminar a Palmeiras, en cuartos de final le correspondería enfrentar a Emelec o Atlético Mineiro. Campeones, 4 títulos de Conmebol Libertadores tiene Estudiantes de La Plata, la última vez logrado de la mano del inolvidable Alejandro Sabela ya en el año 2009. Así salió el último cruce, Fortaleza Estudiantes. Ya está todo listo, Libertadores y Sudamericana. El último fin de semana de junio, la ida de estas series, y la primera semana de julio será la revancha. En este caso, Olimpia enfrentando a Atlético Goianiense en Sudamericana, Atlético Paranaense ante Libertad y Cerro Porteño ante Palmeiras en Copa Libertadores. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, de nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda Cueto, General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, Recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. ¿Cuántos equipos brasileños están en octavos? De la Libertadores, Palmeiras, Flamengo, Mineiro, Fortaleza, Paranaense, Corinthians. 6. Quédate ahí. ¿Cuál es el único técnico brasileño de estos 6? El único técnico brasileño. El resto te dice extranjero. Y Scolari. El único. Dice Valquez, por este está el instante del colega. Solamente uno de los 6 equipos brasileños que jugarán octavo de final tendrá un técnico local, paranaense. El resto todito extranjero. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy, Recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Por curiosidad nomás, Paranaense Abel Ferreira, nacionalidad. Palmeiras Paranaense, Palmeiras Ferreira, portugués. Mineiro, Antonio Mohamed, argentino. Flamengo, Paulo Sousa, portugués. Corinthians, Víctor Pereira, portugués. Fortaleza, Pablo Voivoda, argentino. Sí. Hay 2 argentinos en Brasil como técnico. El único, Felipao. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida, disfrute mucho más la vida. ¿Cómo te va, doctor Ditore? Buenas tardes. Hola, Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo no? Bueno, doctor Rubén Ditore, primero, Libertad primero, es la primera situación que clasifica a Libertad, digo, es la primera pregunta que te hago. Muy peleado todo en esto de llegar primero, no por los goles y por las goleadas de ambos, Paranaense y el propio Libertad, doctor. Sí, era un grupo muy cerrado, sabíamos que iba a ser complicado, pero creo que cumplimos la primera fase, ¿verdad?, que teníamos pensada, y por suerte conseguimos entrar en la siguiente ronda, el primero en nuestro grupo, lo cual nos da mucha satisfacción, ¿verdad? Nuevamente Atlético Paranaense, doctor Ditore. Sí, he visto el sorteo, ahora estuve escuchando y bueno, está bien. Por lo menos es un rival al cual ya nos conocemos ambos, el viaje no es muy largo, o sea que todos los que nos tocaban iban a ser duros, eso sabíamos, pero lo mejor sería, si me hubiesen dado a elegir a mí, era viajes cortos, ¿verdad? Y este es un viaje corto, o sea que realmente está bien, está dentro de lo que teníamos pensado.
Es decir, ¿y vos tenías en mente que iba a enfrentar a Libertad a otro rival o dijiste, mira, se puede dar nuevamente Paranaense? Sí, habíamos comentado justamente que se podía dar, así como también habíamos comentado que se podía dar un cruce con Cerro Porteño, ¿verdad? De los dos equipos paraguayos. Pero, bueno, fue así, y el azar hizo que sea de vuelta Paranaense y van a ser partidos duros, van a ser partidos difíciles para los dos, ¿verdad? Se define acá, se define acá. Se define acá, sí. Bueno, Claro que sí. y eso, bien definiendo en casa para Libertad. Sí, pero de todas formas hay que ir a jugar los dos partidos, ¿verdad? O sea, jugar allá y acá, o sea que vamos a ir a hacer lo nuestro, lo que sabemos, demostramos que tenemos un equipo que podemos pelear hasta el final. Hicimos bien los deberes en esta fase de grupo de Copa Libertadores, que era ganar los partidos de local y ir a pellizcar un punto de visitante, y lo hicimos y pudimos salir primero, ¿verdad? Ganamos los 3 partidos acá. ¿Y de la pausa del campeonato, doctor? ¿Bien? Y ahora viene, sí, nos va a servir para ver si recuperamos algunos jugadores, descansar a algunos que están con muchos minutos. Vamos a ver al final qué es lo que pasa, si es que realmente fue para bien o para mal. Muchas veces el parate también, cuando venía embalado, no es bueno. Pero bueno, eso ya lo vamos a trabajar para que no suceda eso. Está bien, doctor, seguiremos charlando. Muy amable, ya dejaste una reflexión sobre el final. Muy amable, doctor. Gracias, Arturo. Gracias. Muy... Doctor Rubén Distore, goianiense, rival de Olimpia, y estamos con Diego Churín. ¿Cómo te va, Diego? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo andás, Diego? Contanos, goianiense va a enfrentar a Olimpia. Ya estabas observando, ya estás enterado de esto, Diego. Estás en goianiense. Contanos, goianiense, ¿qué transmite futbolísticamente el rival de Olimpia, Diego? Sí, Arturo, bueno, acá estamos muy pendientes del sorteo. Es un club medianamente nuevo, seguramente recién es la tercera participación en torneos internacionales, es la primera vez que pasa de grupo. El otro día nos tocó pasar en la altura y bueno, la verdad que la gente del club estaba muy emocionada, muy contenta por el paso que está dando el club, que tuvo una reestructuración tanto dirigencial como institucional y de a poco, bueno, está resurgiendo. No es obviamente uno de los clubes más grandes del Brasil, pero sí va camino a eso. ¿Y cómo es, contanos, internacionalmente, qué se habla, qué se dice con relación a goianiense y la expectativa como institución? Sí, como te dije anteriormente, es un club relativamente nuevo, que siempre está peleando más mitad de tabla. Hay mucha diferencia, bueno, desde lo económico con los clubes más grandes de Brasil, pero que viene haciendo buenas campañas. Es el tercer año consecutivo que está clasificando a una copa y bueno, la gente está muy ilusionada, y más después de haber hecho la fase de grupo que hicimos, que nos tocó contra, bueno, Defensa y Justicia, que era uno de los últimos campeones de la copa, contra Liga, que siempre se hace fuerte allá en la altura, y bueno, la hemos pasado de buena manera. ¿Y de Olimpia qué pensás, Diego? ¿Cómo lo ves? ¿Seguiste? Sí, sigo bastante el fútbol paraguayo, estuve atento, bueno, a los partidos de Copa. Desgraciadamente nos tocaba jugar siempre en el mismo turno, pero bueno, este último partido lo pude ver. Fue un partido con muchos nervios, que más allá de que haya ganado, bueno, tocó que pase Cerro. Y bueno, Olimpia no voy a descubrir nada diciendo lo que es un grande del continente, y que bueno, es un club que está curtido de estas circunstancias. Diego, estás allí con Brian Montenegro como compañero, pero todo indica que él estaría dejando el equipo a mitad de año. ¿Qué te dice él? Sí, bueno, justamente hoy hablábamos que se podía dar la chance de que juegue contra Olimpia. No estoy al tanto de lo que vos me estás diciendo, de que puede dejar el club o no. Eso tendrías que preguntar a él, pero bueno,
hoy justamente hablábamos y nos reíamos de eso, que podíamos ir a jugar a Paraguay. Y encima Diego parece que retorna a Olimpia, o sea, podrían encontrarse nuevamente pero como rivales en poco tiempo de diferencia. Así es. Bueno, a Brian lo he conocido de jugar en contra, pero lo conocí acá. Es una gran persona, un excelente profesional y bueno, si en caso de que sea así, tomaremos precauciones. Para conocer un poco más sobre Goianiense, Diego, ¿cómo es la hinchada allí? ¿Cómo es la torcida? ¿Es una torcida seguidora que llena los estadios cuando juegan en condición de local? Y tiene un estadio pequeño que es aproximadamente, debe tener entre 12 y 15 mil espectadores. Y mayormente, digamos, hay dos clubes en primera, que es Goiás y Goianense, bueno, que es el clásico de la ciudad. Y bueno, sí, la gente acompaña, pero más que nada acá de local. Aquí todas las distancias en Brasil son muy grandes y bueno, es difícil también encontrar torcedores, hinchas de Goianense en otros estados. Diego, te saluda Francisco López. Con relación a la hora del sorteo, el momento del sorteo, ¿lo estaban viendo en grupo? ¿Cómo tomó el grupo? Ya en esas conversaciones internas de repente de WhatsApp, cuando sale el nombre de Olimpia, ¿cómo fue ese momento? Sí, bueno, yo llegué a mi casa justo cuando comenzaba el sorteo. Nosotros ya mañana viajamos, así que terminamos de entrenar y para pasar nuestro rato en familia hoy. Y sí, obviamente ya tengo mensajes tanto del grupo de Goianense como también amigos que he dejado allá en Paraguay o amigos de Argentina que bueno, obviamente con respecto al rival me hicieron recordar de mi pasado. Bueno, Diego, un saludo del aire. Yo no sé si alguna volvería a jugar al fútbol paraguayo, prematuro hablar de ello, Diego, pero podría darse, ¿no? Sí, Arturo, ya te digo. Me sentí muy cómodo, me sentí parte del fútbol paraguayo. Nunca lo dejé de seguir y bueno, obviamente el sentimiento que tengo por Cerro no se va a ir en mi vida, pero bueno, hoy en día estoy acá en Atlético Goianense y tratar de dar lo mejor donde me toque, después se verá. Un abrazo del aire, Diego, siempre fuiste muy atento y valoramos muchísimo, Diego. Un abrazo, gracias, Diego. Nada, Arturo, espero que estén bien y les mando un abrazo grande. Gracias, Diego Churín. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Para cada problema, Sica tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Sica queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate de más en la fanpage @Sica Paraguaynatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 1751 Casico Vecheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Mi Idea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Mi Idea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Mi Idea. Los electrodomésticos Mi Idea te acompañan día a día, haciendo tu vida más fácil. Sentite en casa, sentite Mi Idea, simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A. Recolectando datos sobre Atlético Goianiense, estoy observando que hace poco cambió de técnico. A partir del 16 de mayo tiene a Jorginho, campeón del mundo en su momento con Brasil, sí, en 1994. Dirigió las dos últimas fechas de Sudamericana y los partidos en el medio de torneo local. ¿Volvió? Sí, porque él había estado como técnico cuando jugó ante Libertad. Así Justo es. Nos acordábamos de ese cruce y él era el entrenador, Jorginho. Y ahora está de vuelta hace menos de un mes. Pero no, no tiene un estadio grande y la torcida también, no es de los grandes de Brasil. Se le desprendió de aquella campaña, muchos ya no están, o sea, es un equipo prácticamente renovado también. Sobre Goianiense tenemos que hablar con un colega, si es que piensa de eso. Claro. Que dice suerte que nos toca Olimpia, dice. Sí, así dijo una de Corinthians sobre Guaraní le ganó los dos partidos. Sí. Tenemos suerte en los sorteos. No, y después ya empezó ahora respondió también ya algunos hinchas, decía, no vamos a tener esa clase de interpretación del texto, dice la cuenta oficial. Tengan la seguridad que conocemos muy bien la grandeza de Olimpia, porque ya los hinchas de Olimpia empezaron a responder. ¿Le respondieron los hinchas de Olimpia? Sí, empezaron a responder. Ya empezó allí. la lucha, veo. A la
Ya volvemos. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Kenda. Llegó VPay, una solución digital para hacer de todo en un solo lugar, realizar transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VPay, nuestra aplicación móvil, visión banco, más digitales, más humanos. ¿Cómo te va, Alberto Quise? ¿Cómo anda, mi querido Alberto? Hola Arturo, tanto tiempo, súper bien vos, la audiencia, espero que bien. Bueno, contanos, una variedad de beneficios, cómo y ofertas estarán disponibles en pedidos ya por todo el mes de mayo. Contanos, que está terminando, es cierto, pero la gente debe aprovechar. Sí, está terminando, las promociones siempre están, pero particularmente esta semana, Arturo, mañana es el Día Internacional de la Hamburguesa, entonces estamos con una promoción súper fuerte en todos los comercios que venden ese tipo de comida, particularmente comentarla a la audiencia de la 1080 que tenemos el combo de McDonald's con descuento, el combo de cuarto de libra, 25.000 guaraníes, eso es solamente por la aplicación de pedidos ya, para que la gente tenga una idea, esto es un 20% de descuento con relación a lo que consiguen en otro lugar, y el combo de Big Mac a 22.000, esto va a ir hasta el domingo, y evidentemente también va a haber un descuento en el costo de envío que va a ser solamente a 4.000 guaraníes, es decir, por menos de 27.000, 28.000 guaraníes, la gente puede tener una cena, un almuerzo de McDonald's exclusivo por pedidos ya. Contanos nuevamente en los productos, en los descuentos, porque esto entusiasma muchísimo de pedidos ya. Contanos nuevamente, Alberto. Bueno, para la audiencia tenemos la semana de la hamburguesa, Burgerlandia, hasta el domingo, 50% de descuento, 2x1, es cuestión de entrar en la aplicación de pedidos ya. Es fácil para los que no conocen todavía, es buscar en la tienda de aplicaciones a pedidos ya, es la única aplicación que le va a aparecer, ahí descargan la aplicación, ponen sus datos personales y ya pueden pedir, ya sea pagando con efectivo o con tarjeta de crédito y débito, y particularmente mencionarles que tenemos promociones con McDonald's con 20% de descuento, y los que por ahí quieren cocinar en su casa, también nuestro supermercado digital tiene una promoción para hacer hamburguesa en casa con todos los productos alrededor, muy atractiva. Y el tema de 40% de descuento de frutas y verduras todos los martes en la sección de pedidos ya Market. También los martes y jueves nuestro pedido ya Market tiene 40% de descuento, o sea, cuando de repente necesitamos reposicionar un poco las frutas, las verduras, nos faltó las bananas, nos faltó las naranjas, tenemos unos descuentos muy fuertes. Y también quiero aprovechar, Arturo, este llamado para decirles que queremos regalarle a la audiencia de la 1080 unos vouchers de 20.000 guaraníes para que puedan aprovechar esta promoción. Eso lo hacen simplemente poniendo en la aplicación la palabra 1080 AM. Son 20.000 guaraníes, son 100 vouchers para las primeras 100 personas que nos están escuchando. Tienen que entrar a la aplicación, poner 1080 AM y van a tener 20.000 guaraníes de regalo por estar escuchando a la emisora. Bueno, que sí, por escuchar fútbol a lo grande a través de la 1080 AM Monumental, repetimos, 20.000 ton, se ahorran con el pedido. 20.000 para sus pedidos, ya sea para el almuerzo, para la merienda, para el supermercado, para la cena, para el fin de semana, para entre semana, cuando quieran usarlos. Lo único que tienen que hacer es entrar a la aplicación, en la parte de cupones, tienen que escribir 1080 AM, 1080 AM, y con eso automáticamente se reservan 20.000 guaraníes para su próximo pedido. ¿Entendiste, Pancho? Estoy haciendo ya en este momento. Pancho ya está haciendo. Repetimos otra vez para 100 personas, 20.000. ¿Cómo hacen, Alberto? Disculpanos. Sin problema, Arturo. Entran a la aplicación de pedidos ya, la P roja esa que tienen en el teléfono, van a la sección de cupones y ahí le dan agregar cupón y escriben 1080 AM, 1080 AM, todo junto, sin espacios, y con eso es suficiente para que tengan ya un cupón reservado por 20.000 guaraníes. Sí, 80 AM todo junto, Pancho. Sí, ya está. Sí, Francisco. Ya está. ¿Le hiciste? Sí, señor. Bueno, gracias, Alberto, muy amable por el presente también a nuestra emisora. Dale, Arturo, un saludo a la audiencia, que pasen bien. Gracias. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortimo Frutica presentan Guayacoco, toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. El partido del equipo paraguayo de Palmeiras Cerro.
Es el duelo. Sí. Bicampeón. Sí. Bicampeón. El bicampeón. De lo más duro que le podía Sí, tocar. el rival más atractivo y más duro. Sí, Francisco, atractivo. ella se pone a rezar Vito Villalba. Porque dijo por una... Y decime si yo miento. Y no, yo ya lo veo fuera de Cerro. Sí, no puede ser. Y no le doy ni una posibilidad, ¿para qué voy a mentir? No le da ninguna oportunidad. Pero hoy no voy a cambiar mi discurso si hace 2 meses vengo diciendo que Palmeiras, Flamengo, River son justo a Cerro. Llámale al doctor Martínez, no olvides decir eso. Queremos hablar con él que piensa del rival, no de lo otra cosa, lo que vos decís. O Juan José Zapac. Recordando. O el doctor Agüero. O el doctor Ariel Martínez. Con Jubero, Cerro le llegó a ganar 1-0 a Palmeiras, pero no era para nada Sí. este equipo. Era Igual se otro eliminó, equipo. Era no le antes alcanzó. de Y había perdido acá, es que no da el dato completo. No recuerdo. Es que Yo recuerdo esa victoria, no recuerdo cómo terminó la cosa, pero... Se da una coincidencia, justo el sorteo. ¿Se acuerdan que antes el formato era que se ordenaba por la campaña? Sí. 1 y 6. Y justo si era así el formato, iban a chocar Palmeiras Cerro. Palmeiras es el de mejor campaña, lleva el número 1, y Cerro el de peor campaña, número 16. Se iban a cruzar. Coincidentemente se da también en el sorteo de cruce. Si vamos por ese dato, a Nacional le había tocado Vélez en su momento, el de mejor campaña, y Nacional en aquella oportunidad había entrado casi sí, y llegó a la sobre final, y llega a la final a Libertadores. Pero es muy fuerte lo que dice Víctor Villalba, será. Muy fuerte. Muy fuerte. Dentro de las opciones se encontró con le tocó el peor. El peor. Así. Era o River o Palmeiras de Vitória. Los escenarios... 18 puntos más 22 ¿Cómo venía el escenario del sorteo? Lo encaminaba más hacia Argentina al parecer, porque estaba allí Estudiantes, estaba Boca, parecía allí, pero estaba justito Palmeiras allí. Colega de Palmeiras, a ver que tenga tanto favor Palmeiras. ¿Cómo ven a Cerro? Es terrible. Primero, Cerro juega de... Cerro aquí. Primero aquí. Eso va a reventar. Sí. La recaudación va a ser de $400,000, si no es más. Van a traer al mejor equipo de Sudamérica. Goles a favor, 25. Sí, yo sé. 3 goles en contra. 3 goles en contra. Sí. Fase 1. Pero es muy fuerte. En el torneo local brasileño perdió un partido perdió hasta aquí. Pero vos sabés lo que va a hacer la cancha de Cerro. Sí. Si ahora fue la recaudación $330,000. Y el mensaje de ahora contra Olimpia. Del mensaje de Chiqui para la directiva, un extremo y un delantero. Un extremo y un delantero. ¿Y cuándo va a reforzar? Y ahora. ¿Cómo? Y tiene que buscar en ese. ¿Y si se elimina? Espera un ratito. El clausura. No, pero si se elimina el jugador queda para clausura, si ya empieza inmediatamente. Pero que te viene, que pide. Quiere para Copa. Un extremo y un delantero. Pide para Copa. Quiere para Copa. No, pero para Copa Libertadores. ¿Y si se elimina? ¿Y dónde encontrar eso? Esos jugadores. También. No, afuera. ¿Dónde encontrar? Va a buscar afuera. ¿Pero dónde? Si todos los campeonatos. Cuando pide un extremo, está pidiendo un jugador de alto nivel. Claro. Va para Cerro. Y un media punta, uno más parecido a Carrizo o Sergio Díaz, es lo que pidió el otro día en conferencia. Y acá no hay, va a tener que traer afuera. No, pero ¿y cuánto cuesta? No, y va a tener que desembolsar. Decime cuánto cuesta. Yo entiendo Copa Libertadores porque, bueno, o sea, se apunta. Digo, opción. Así, un nombre me viene rápido y se quedó afuera, sin competencia. Hay que ver lo de Pachi Carrizo. Pero en su momento él ya no se quiso quedar por algo. No quiso. O sea, no creo que ahora, 6 meses después, cambie de opinión. Pero de esa característica, enlace. Sí, esa característica. No, pues no es Pachi Carrizo, ya no quiso. Por algo no quiso quedarse, o si no, hubiera seguido en Cerro. ¿Y a quién le va a contratar de Nicanidra? ¿Y dónde hay? ¿De dónde? ¿Cómo? Decime a quién. Y ni con el Pachi creo que no alcanza. No, olvídate de Capricho, que sos caprichosito, Francisco López. Te está diciendo él mismo, yo te dije a vos, que no se quería quedar acá. En octubre del año pasado. Igual, octubre te dije, no sé qué podría ocurrir para que venga a jugar acá, otra vez volver. Y si te vas, andate en Cerro Porteño, no vuelvas, Pachi. Si vos te quisiste ir, andate. Entonces te ofrecimos todo para quedarte. Y te fuiste. Y ahora Cerro va a decir, no, que venga. Me parece hasta, no sé, situación muy forzada. Así que vos, Víctor Villalba, te van a reventar los hinchas. Pero una lástima, yo pensaba no, tiene que mejorar Cerro. Rival, es un rival duro, pero para mí se tiene que jugar la serie. Para mí se tiene que jugar. Igual. Tiene que mejorar mucho también para pero sí, la directiva tiene que hacer caso a lo que pide su técnico, que está pidiendo el refuerzo. Está pidiendo.
Es más, yo creo que también ya de cara a clausura. Y después la llave que por la que va a ir Cerro Porteño es complicada. Si por ahí llega a pasar Palmeiras, le toca al ganador de ML con Atlético Mineiro, que si vamos a... Va a ser Mineiro. Y va a ser Mineiro. Ustedes son todos adivinos. Me quiero ir a este programa, porque ¿para qué vamos a hablar? Te van a reventar, Víctor Villalobos. ¿O crees que el hincha de Cerro consciente? Y debería ser consciente. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. No, pero necesitamos respeto del hincha, no solamente que opina el hincha de Cerro, por favor, porque así fue Olimpia, fueron muy respetuosos con nosotros. Una frase que nunca se dijo, le toca bailar con la mafia. Sí, señor. Y es que había muchas posibilidades y justo le tocó el de mejor campaña. Pues tranquilo, pero Víctor Villalobos, ¿qué te pasa a vos? Y más por cómo se venía presentando el sorteo. Ahora caminaba más o menos hacia estudiantes. Ahora hay sentimiento encontrado. Digo, hasta Colón estaba todavía hay una especie de denominador común que se llama Francisco Arce, que marcó historia en el Palmeiras y que es jugador histórico del Palmeiras. Y ya le van a hacer muchas entrevistas. Exacto. Y van a hablar mucho Francisco de él allá. Así es. Es el atractivo. Pero el atractivo es Arce. No, Francisco no juega. Francisco no juega. Lo que dice es que más que yo le entiendo a Francisco López, más que el propio rival para Palmeiras, es la imagen de Francisco Arce. Entonces ellos van a hablar, usted tiene que saber que dirige el equipo paraguayo Francisco. Ahorita el de Palmeiras. Ese usted se acuerda de Palmeiras y eso va a ser. Es decir, la figura de Cerro es Palmeiras, Arce. Sí. Y van a enfocar más a su pasado en Palmeiras que su presente en Cerro. Não entendi. Que van a hablar más. Não estou compreendendo, Arthur. Um espacito, por favor. Tranquilo, Arturo. No, es que me pone nervioso. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá con tus compras de Super Espuma. Puedes ganar equipamiento para una pieza Super Espuma, cuidador del descanso de mamá y papá. En la ciudad de Villeta contamos con una zona residencial con servicios básicos en Porta, calles principales empedradas para inversión o vivienda, vistas panorámicas, lotes altos con cuotas accesibles, con salida a rutas importantes Nueva Italia y Acceso Sur. Comunicate al 443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Las SOV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conócenos más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors S.A. Para que comprar, si puede alquilar, Rentamac no remita más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Lomo Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Desde ahora Opisa te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacondriol y pulpa negra. Encontrarlos en los principales supermercados del país. Opisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. En Financiera Solar, por cada préstamo desembolsado te llevas un obsequio para mamá, promo válida hasta el 31 de mayo. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000. Financiera Solar, sí se puede. Charty Beef es la carne 100% chaqueña, es la marca que a la hora de hablar en buen asado suena fuerte y es Charty Beef con la garantía de la cooperativa Charticer. Realizar un adelanto en efectivo desde nuestra aplicación móvil de Bancop hasta en 12 cuotas sin intereses o hasta 36 cuotas con intereses. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Repetimos entonces para repasar una vez más. En Libertadores, Atlético Paranaense ante Libertad. Sí. El otro partido es Cerro Porteño ante Palmeiras y en Copa Sudamericana, Olimpia ante Atlético Goianiense. Olimpia arranca de local, se cierra la serie en Goiânia. Paranaense Libertad primero en Curitiba, después en Asunción. Cerro Palmeiras primero en Asunción, después en São Paulo. Y en el caso de Libertad, el camino de superar Paranaense es Fortaleza Estudiantes. Fortaleza Estudiantes, estás de ese lado de la llave.
el equipo de Libertad. De sobrepasar allí, será Fortaleza o Estudiantes su rival, y en el caso de Cerro, bien decían, Cerro Palmeiras, y del otro lado Mineiro Emelec. Sí, hipotéticamente si Cerro y Libertad van avanzando en semifinales, se van a encontrar en la Copa Libertadores, así es. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros. Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puchupe Quitadol. En MC Inmobiliaria tenés hasta un 20% de descuento en todas las cuotas. La urbanización Puesta del Sol, ubicada en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Caguazú, sobre la ruta número 2, con mínimos requisitos, posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes como @EMSA Inmobiliaria. Hay un corresponsal no bancario muy cerca tuyo, donde puedes hacer extracciones, depósitos, pago de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí, pago con el logo PNF, ingresa a pnf.gov.py/CNB. PNF, siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. Pichumilas, crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos, 2 locales, Casa Central. Eusebella Casi, Reídos de Maya Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Bueno, reiteramos entonces para la audiencia los rivales. El más fuerte es Cerro Palmeiras. Sí. Goianiense Olimpia. Sí. Paranaense Libertad. Así es. Y ahí termina todo. Y sí, después veremos cómo sigue el camino, si hay sobrevivientes para cuartos de final. Porque en una semana de diferencia se juega todo. Se juega la última de junio y la primera de julio. Ya se terminan los octavos de final. Parejo lo de Paranaense con Libertad. Y me parece parejo lo de Olimpia con Goianiense también. ¿Y Goianiense qué? Y mirando, hablame decime qué es Goianiense. Mirando los últimos partidos. ¿Contra quién jugó? Estuvo en el grupo de Liga de Quito. ¿Y contra quién jugó? ¿Ustedes vieron? No, yo no vi. ¿Vos viste? No. ¿Vos viste? ¿Quién es su goleador? ¿Quién es su arquero? No, Goianiense es un extraño del pelo largo. Al único lo no, Goianiense es el extraño del pelo largo. Lo que yo vi no hay una persona acá, ni ningún aficionado. No quiero hablar del otro colega porque hablamos en nuestra mesa. Solo Churín. Solo Churín. Nosotros no seguimos a Goianiense. Bueno. O si no, vamos a hacer un mente libre. ¿Qué es Goianiense? Habló Churín, modesto, mitad de tabla, no compite con... Ese es Goianiense. Tercera parte. Pero vos me decís Goianiense que tiene, no sabemos. Vos me decís Paranaense, sí. Estuvo jugando contra la Libertad, ni hablar de Palmeiras. Pero Goianiense es una incógnita. ¿O no es incógnita? Sí. No sabemos quién es Goianiense, no sabemos quién es. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos, 2 locales, Casa Central de Subellala, Casi, Reídos de Maya Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, Wilmar SRL. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sarquendo Martínez, teléfono 227-37 Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, a ganar lo cambia todo. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicitando cualquiera de nuestros créditos, participás de la promo del mes. Podés ganar una TV de 43 pulgadas Smart Samsung. Ingresá a cmcp.org.py y solicita tu crédito. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro de Leomático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marén, Rocalonso, Ñambú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro de Leomático. En Farmacias Catedral, todos los viernes abonando con tu tarjeta de crédito de la Cooperativa Universitaria, tenés 30% de descuento. En todas las sucursales, hace tu pedido al 627-7000. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Nueva Pilsen Extra Pura Malta 269. Refrescante, cremosa y con la medida justa a 3.500 guaraníes. Volvió a Tupi la tan esperada Maratón Jam. Hasta el domingo vas a tener descuentos increíbles en todos los productos de la marca Jam. Y si sos cliente Tupi, tu primera cuota pagás recién a los 30 días. Te esperamos en Boyana, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. La Olimpia, todo punto de vista Olveira. Una victoria que no alcanzó para el objetivo primario, seguramente lo que tenían en mente, jugar Copa Libertadores de América. Pero sí la Sudamericana. ¿Con qué sensaciones se quedaron después del partido, de todo lo que sucedió, de todo
lo que se fue dando en esta campaña de Copa Libertadores que desemboca ahora en la continuidad de Olimpia en Copa Sudamericana? No, y un poco, como vos decís, ese sabor amargo de haber hecho un gran partido, con toda la adversidad que teníamos, en una cancha complicada, con mucha gente en contra un gran rival, también teniendo que esa necesidad de hacer más de 2 goles, pero bueno, la satisfacción de haber hecho un buen partido, de ver el equipo entregarse por completo, creo que eso es motivo de mucho orgullo. Por lo menos eso es lo que siento yo, lo que sentimos a nivel de vestuario, lo que nos manifestó el presidente y bueno, creo que es motivo también para que todos los olimpistas estén orgullosos de este equipo que siempre ha salido a dar la cara y a dar el mejor esfuerzo y bueno, no pudimos continuar en la Libertadores, pero estamos en la Sudamericana y bueno, vamos a dar mucha pelea ahí también. Todo rojo, me dolía la cabeza, una mano fría, presión terrible. Mi hija, mi señora me agarraban de la mano y cuando atajó lo era... Está tirando Aquino, el arquero. Olveira, al poste derecho se mantiene Olimpia en el 1-0. Saltamos todos, nos tiramos ahí en la gradería, un desastre, armamos un escándalo, donde todos empezamos a gritar. Empezamos así al festejo y ahí ya seguimos al festejo, ya nos subimos al ómnibus, ya tomamos un poco de cervecita. Está tirando Aquino, el arquero. Olveira. Cada vez que escuché eso otra vez, ayer en el vestuario le dije, papá, ¿cómo te quiero? Le dije, ¿cómo te quiero, papá? Qué orgulloso estoy de vos, le dije, qué orgulloso, qué carácter debes tener para que en ese minuto así muestres lo que tenés que mostrar como arquero. ¿Te daba esa sensación durante el segundo tiempo, sobre todo ya con la ventaja mínima, faltando todavía un gol, de que Olimpia podía llegar a ese segundo, de que estaba la posibilidad, o cómo fuiste notando el trámite, sobre todo en el segundo tiempo cuando el reloj también empieza a jugar en contra cuando está esa necesidad? Esto es lo que decía Olveira ayer, la figura de Olimpia en la portería por el penal atajado. ¿Cómo te va, doctor Ariel Martínez? Hola Arturo, ¿cómo estás? Entrando en un tema, doctor, antes Palmera te quiero preguntar, ¿con qué intención se quiere perjudicar al fútbol con relación al penal, lo que pasó, redes sociales? No, es un disparate, Arturo, un disparate. Justo estuve diciendo recién. Creo que no hace falta ni hablar un disparate, solo mentes enfermas o mentes carentes de yo pueden salir a decir esas cosas, ¿verdad? Es un disparate enorme. Imagínense que 2 instituciones rivales, desde sus dirigentes, cuerpo técnico, jugadores y enfrente al árbitro se van a poner de acuerdo en un disparate así. Y más todavía ni siquiera está definido el resultado del otro partido. Es un enorme disparate que no resiste el menor análisis y creo que no requiere que hablemos más de eso. No, yo te voy a decir que nosotros tampoco le dimos importancia en Mentira. No le dimos, te digo nomás, doctor, ¿con qué intención? ¿Cómo? La mente podría, doctor. Y no sé, hay muchas cosas, es difícil entrar a saber qué puede tener alguien en la cabeza que dice semejante disparate, ¿verdad? Pero a veces en el fútbol, y más hoy con las redes sociales, cualquiera dice cualquier cosa, pero nosotros no le podemos dar entidad y seguir hablando de un disparate así, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Pero después vos sabés cómo corre, y no me diga esto, que hasta la imaginación entra y te da hasta, no sé, ¿me entendés, doctor? Sí, es un disparate, Arturo. Sí, señor. Básicamente es un disparate. Es un disparate. Palmeira, doctor Ariel Martínez, Palmeira, y contanos, ¿a qué jugadores Cerro trae por pedido de Arce? Queremos nombre, doctor. No, en primer lugar es un lindo desafío. Yo creo que en Copa tarde o temprano te toca un equipo así y bueno, a nosotros nos tocan octavos ya el actual bicampeón vigente. Y es una gran oportunidad para que nuestros jugadores, nuestro cuerpo técnico y todos nosotros demostramos para qué estamos hechos, ¿verdad? Es un desafío enorme contra un equipo que, como te dije, ganó las 2 últimas copas. Y bueno, es el momento de demostrar, es un lindo desafío y nos vamos a preparar con todo para eso. Y como referente a tu segunda pregunta, nosotros a inicio de año preparamos un plantel para la doble competencia. Lastimosamente tuvimos lesiones, algunas propias de este calendario inhumano, que debemos hablar y mucho de eso, y otras producto de accidentes que fueron las 2 roturas de ligamentos cruzados de Robert, que ni siquiera fue en el club, y de Sergio Díaz,
y que sí requieren que sean sustituidos porque ya no vamos a contar prácticamente con ellos en el segundo semestre, y creo que es lo primero, ¿verdad? Y es de lo que venimos hablando hace un tiempo, así que seguramente lo primero que vamos a hacer es tratar de sustituir a ambos, que son dos jugadores demasiado importantes para nosotros. ¿Cómo se puede aceptar un calendario inhumano, dijiste, pesado, partido a partido? ¿Qué esto es, doctor? ¿Qué pasa en el fútbol paraguayo con este calendario? Y creo que se replica casi en todo el mundo, pero nosotros probablemente seamos los que tenemos el calendario más ajustado. Imagínense, las grandes ligas europeas juegan 38 fechas en su liga y nosotros jugamos 42. Tenemos obviamente menores recursos, menores infraestructura y estamos teniendo más partidos, ¿verdad? Entonces yo creo que requiere un análisis profundo, más en años como este, que son años de mundial, y se acorta aún más el tiempo de disputa de los campeonatos locales y de los campeonatos continentales, y es realmente inhumano porque surgen lesiones, después aparecen los todólogos en redes, en algunos medios, a decir que es culpa de tal o cual profesional o de cuidados o no cuidados. Esto es inhumano, y jugar como jugamos todos los equipos que tenemos competencia internacional en 2 meses, 18, 19 partidos, es una cosa de locos. Sí, sí. Doctor Ariel Martínez, esa es tu reflexión que te deja esta seguidilla de partidos. Cerro tiene el dinero. Te voy a hacer la pregunta ya para el pedido de Chiqui incorporar, porque juega ante el Palmeiras, hipotético caso que quede fuera, no es que es una expresión de deseo, sino enfrenta al mejor de América para el próximo año. ¿Cómo harán en ese sentido? No digo que Cerro vaya a perder contra Palmeiras, pero hay que tomar la precaución. No, Arturo, nosotros tenemos ahora un desafío enorme, una serie que si queremos pelear las competencias que estamos disputando nos tenía que tocar tarde o temprano, como te dije, y bueno, nos toca temprano. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas, pero nosotros lo vemos como una gran posibilidad de también de lavarnos la cara en muchos sentidos, porque hemos cumplido uno de los objetivos del semestre, el otro todavía seguimos peleando, que es el campeonato de apertura. El objetivo de pasar de ronda lo cumplimos. No estamos contentos con la forma en la que se dio. Obviamente queríamos ganar el miércoles, nosotros no estamos contentos. Sí se cumplió el objetivo y eso es algo digno de destacar, pero no vamos a salir con la euforia que demostraron otros quedándose eliminados en la Libertadores, ¿verdad? Realmente yo no sé si te dijeron esas cosas que publican en redes o tu encargado de redes salió un poco, pues la verdad que es sorprendente y en algunos casos me da la risa, ¿verdad? Pero vos estás tirándote contra Cardona, doctor. No, yo ¿cómo no se está diciendo tal? Pero doctor Ariel Martínez, espera, en ese... ¿A quién le quepa? No. ¿A quién le quepa? No. Que se ponga al saco los que estuvieron eufóricos, los que hablaron de contexto, y nosotros prácticamente le inventamos, digo nosotros como club en su actual profesión, ¿verdad? ¿Por qué le disparas al Miguel Cardona, doctor? ¿Qué te pasa, doctor? No, yo no le estoy disparando a nadie. Los que dispararon fueron otros, los que estaban eufóricos fueron otros, los que estaban casi fuera de control fueron otros, no yo. ¿Y a quién te Estoy tranquilo haciendo un análisis mesurado después de haber cumplido el objetivo de pasar a segunda fase y aclarando que no estamos contentos por la forma en la que se dio. ¿Qué forma? Y no nos gusta perder un partido. Bueno, pero ¿qué culpa tiene? Esto es el festejo de Olimpia, entiéndase, cancha de Cerro. Hay muchos ingredientes. Ahora, la pregunta, doctor Ariel Martínez, vuelvo a insistir. No sé, ¿por qué vos te pones a defenderle a quien yo no ataqué? Yo no le defiendo a nadie en la iniciativa. Lo que hizo, yo puedo opinar sobre lo que me parece gracioso o ridículo, ¿verdad? ¿Te parece ridículo el festejo de Olimpia? No. Yo no me voy a referir nunca a una institución porque una institución tiene demasiado gente. Tienes razón, me expreso mal. Y me voy a referir a la euforia desmedida, casi sin sentido de algunos. ¿Y quién, doctor Ariel Martínez, no trate nada de ingenuo, doctor? Un tipo como vos, sí, ya diré. Vos lo que te aprovechas es la ingenuidad de alguno, Arturo. ¿De qué? Te suelo escuchar. ¿A quién le que no? ¿A quién?
Yo me decía, ahora vos me vas a decir, doctor Ariel Martínez, espera, me vas a decir que vos sos ingenuo, doctor. No, yo te digo que... A vos te caló hondo. A vos te caló hondo. Placer decir cosas que me quedan... yo digo cosas, te hago decir cosas a vos, doctor. Doctor. A veces sí. Doctor, era necesario. Pero no es tu culpa, vos das tu papel. Nosotros lo que tienen que tener el cuidado, ¿verdad? No, vos dijiste que festejaron, palabra más, palabra menos, ¿verdad? Usó una palabra incluso. Desmedido, festejo. No. Euforia. Hay algunos muy eufóricos, claro. Ahí no va a dar nombre vos. No. Vos no vas a dar nombre, doctor Ariel Martínez. ¿Quién es el eufórico? No. ¿Quién es? Dijiste, yo institucionalmente, dijiste. Yo creo que cada uno sabe lo que hace. Yo digo, nosotros hacemos un análisis mesurado. Estamos conformes con haber pasado de ronda. Es uno de los objetivos cumplidos. No nos gustó la forma, obviamente. Y bueno, allá otros que aparecen eufóricos habiendo quedado eliminado, ¿verdad? Y escuché declaraciones. Escuché otros que hicieron análisis del contexto de Cerro después del partido del domingo. Me llamó la atención muchísimo, ¿verdad? Obviamente fue alguien que estuvo en la institución y que prácticamente se le creó ahí en la institución en los cargos que después fue ocupando, y creo que debe ser mucho más respetuoso y agradecido con una institución que le dio tanto, ¿verdad? ¿Formaba parte del cuerpo técnico de Cerro? No sé, Arturo, vos sabés demasiado de fútbol. No, pero creo que... Pero uno escucha muchas cosas, doctor. La euforia, algunos se pasan un poco de la raya, ¿verdad? Bueno, y de la euforia... Y el respeto a las instituciones hay que mantener, dijiste. Entre personas podemos tener diferencias y podemos decir las cosas, pero hay que respetar a las instituciones, y más cuando prácticamente le ha permitido tener una profesión en la que no tenía nada, un área en la que no tenía nada, como el fútbol. Quique. No, vos sabrás, Arturo. ¿Por qué no decís, doctor? ¿Por qué quedás con el 3 puntos suspensivos? Siempre fuiste directo. Dijiste, contra Olimpia... Espera. Contra Olimpia no hay nada. Vos dijiste que no vas a hablar de institución a institución. Eso ya aclaraste, ¿verdad? Claro. Nosotros tenemos un enorme respeto por nuestro tradicional rival. Los que tienen que tener respeto por su propia institución y por las demás instituciones son algunos que los escuché bastante desmedidos. ¿Y qué es lo que más te dolió, doctor? A mí que me va a doler eso, ¿cómo me va a doler eso? ¿Y por qué te refería a eso si no te duele? ¿Cómo me va a doler? Pero yo tengo que responder y defender a la institución cuando salen a decir cualquier pavada. ¿Qué pavada, doctor? Doctor. No, tranquilo, Arturo. Yo, como te dije antes, vos a veces te aprovechás de la ingenuidad de algunos. Pero listo. No, ¿Qué es lo que dijo al final? Ayúdame, dijo lo nuestro. ¿Qué dijo? En un momento dijo que fue el único grande en el partido, Cardona dijo. Sí. Y eso es lo que le hace de menos Cerro. Y claro, y es lo que le lastima, eso te lastimó, doctor. ¿Cómo me va a lastimar, Arturo? O el Andaida que dijo. Por favor. No, doctor, se interpreta porque usted decía el tema del crecimiento en el club y que ganó un lugar es Landaida, porque Landaida trabajó años en inferiores de Cerro y ahora está en Olimpia. Lo que queremos detectar es qué dijo exactamente que le generó molestia. Que dijo que lastimó. ¿Cómo va a lastimar, Arturo? No además decir eso. ¿Y por qué le da importancia, doctor? Por favor. Doctorazo, espera, vos no me extraña una persona como vos. Si no le da importancia porque no te lastima, pero si vos le das la importancia porque te tocó. Por favor, Arturo, por favor, ¿cómo va a lastimar? Pero no puedo dejar de reírme o de ridiculizar cosas que de verdad eran producto de una euforia desmedida y de algunos que se quieren poner bien con un club al que hasta hace poco odiaban, ¿verdad? Y bueno, demasiado lectura comprensiva, doctor. No vayan a subestimar. No, al contrario. Dejo para la comprensión de ustedes. No vaya. Dice, acá te acaba de decir Víctor. ¿Vos te vas directo aquí que la Naida te va? No. Estuvo en el club. ¿Quién es? Diciendo lastimar. ¿Cómo va a lastimar? Es que no podemos nosotros dejar pasar que algunos salgan con una euforia desmedida a decir cualquier cosa y que otros, para vender humo y ponerse bien con su hinchada, salgan a decir cosas
va a ponerse bien con una hinchada y con un club hasta hace poquito odiaban, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos dejar pasar esas cosas. No le vamos a dejar gratis esas cosas, pero lastimar, por favor, ¿cómo va a lastimar eso? No, está bien, eso nos dijo acá, pero dijo en otro medio lo que vos estás diciendo. No sé yo, Arturo, ya te digo. Te voy a decir ya. Espera, doctor Ariel Martínez. Enrique Landay, voy a leer como dice el colega Evelyn Cops. Enrique Landay, director deportivo de Olimpia, parecía que estaban con miedo. Habló del entorno, y no de los jugadores. Generalmente después de un clásico aparecen muchos memes. Esta vez se mantuvieron en silencio después del 4-0. @Deportes 1650 dice Landaida. Doctor. Sí. ¿Escuchaste? Sí, escuché, pero y me parece ridículo. La verdad, me parece ridículo. No, y por eso nomás que te estamos leyendo. No nos dijo acá, por eso discúlpame, estuvimos con Sique, nos dijo acá, y repito, Enrique Landaida, aparecen muchos memes. Esta vez se mantuvieron en silencio. Imagínate que mide el entorno por la cantidad de memes. Y por eso te dije, algunos cayeron en el ridículo en los últimos días, y otros, algunos producto de euforia y otros por querer ponerse bien con una institución a la que hasta hace poco odiaban. Será sobre, doctor. ¿Eso te dijo él? ¿Quién? ¿El de que estamos hablando? Yo no le conozco. Yo no le conozco. Personalmente no. No, yo no le conozco. Y bueno, ¿y el eufórico quién más es? No sé, yo, Arturo, vos sabés, a veces medio que te aprovechas eso. No vayan a ser así. Doctor Ariel Martínez, vos sabés el quilombo que está armando, doctor. No, yo no sé que hago quilombo, vos sos el que suele armar. Yo armo. Vos sabés que esa charla nació como pregunta. Primero te dije que comparto contigo eso de las redes que salió, acordado, eso es una joda total. Sí, pero el que entró en tema después y el que está ahora en su desahogo respondiendo eso. No, ¿cómo desahogo, Arturo? Vos querés poner en mi boca palabras que yo no dije. Ya veo que después le voy a controlar a tu tuitero y eso que nos ponga cosas que no dijimos nosotros. A la doctora Ariel Martínez. Bueno. Así que hay que ser fidedigno pues, en esto, porque después se toman pues a veces a mí muchas veces me hace hasta dudar si dijo o no dijo esto con Arturo, esa persona, otras escribieron mal, porque la verdad que a veces cuesta creer que alguna gente diga eso, ¿verdad? Miguel Cardona dice, enfrentamos a un gran rival, dijo Miguel Cardona, pero Olimpia respetando a Cerro, digo. Y está bien, esa es la actitud que hay que tener, ¿verdad? Así como nosotros respetamos una gran institución, somos las dos instituciones más grande de este país, cuando se da un clásico para el país, ¿verdad? Y hay que tener ese respeto, hay que tener esa deportividad, y después en la cancha gana el mejor, ¿verdad? O gana el que aprovechó mejor los momentos, como es el fútbol. Pero hay que mantener el respeto antes, durante y después. Te pongo un vuelo a Japón y a tu lado se sienta Quique Landaida, ¿qué haces? No, yo no le conozco a él. 36 horas de viaje, más o menos recales. No le conozco, no puedo hablar de él, yo no le conozco a él. ¿Sus declaraciones? No le conozco yo a él. ¿Sus declaraciones leíste, escuchaste? No le conozco. ¿Sus declaraciones? No, sí, es lo que me leí, que me parece ridículo que se esté haciendo declaraciones sobre cantidad de memes y todo eso. Bueno, y a... Creo que no le queda. Mismo no le queda a alguien que ocupa el cargo que ocupa. Bueno, ¿y Miguel Cardona? ¿Qué dijo? A Miguel Cardona le conozco, obviamente, de saludarlo en algunos encuentros del fútbol, ¿verdad? Y obviamente lo respetamos como un presidente de una gran institución como el Olimpia. Pero reitero, cada uno sabe quiénes son los que hicieron las declaraciones que hicieron. Nosotros no podemos dejar pasar eso. ¿Qué opinas de Virgilio Ferreira, Fidencio Oviedo y eso? Eso no hace caso. Y estaban calientes, Arturo, como todos. ¿Qué vamos a decir? Estaban calientes. Son jugadores, estuvieron en el club, saben también por lo que pasan y bueno... tienen que ellos saben por qué lo hicieron y bueno, tendrán que explicar seguramente cuando se les pida explicaciones, pero yo quiero creer que es producto de la calentura. Ellos estuvieron en una cancha muchísimos años en el club, son dos personas que hicieron mucho por el club. Virgilio es el mayor goleador de la historia y yo creo que hay que tomarlo como expresión de calentura. Seguramente si alguien se vio afectado pedirán explicaciones y ellos sabrán darlas.
Te voy a leer el tuit que puso el niño Jorge. Ariel Martínez, me parece ridículo que algunos hagan hablar y cayeron en ridículo por ponerse bien, cuando hasta hace poco odiaban a esa institución sobre Quique Landaida. Esa es la interpretación que él da. Todo el resto es cierto, ¿qué dije? Ariel Martínez pone el niño Jorge, vos sabés que es el niño. No le conozco, pero sí me parece ridículo sobre lo que me leíste, sobre declaraciones de Quique Landaida. Esto dijiste vos, doctor, respondiste. También, como me leíste y yo te dije, me parece ridículo. Y bueno, doctor, me mantengo. Está bien. Hay muchas cosas que querés decir y no querés decir, ¿verdad? No, ya dije todo. No, pero seguramente te la guardás, porque va a decir que Arturo Rubín o que la fútbol a lo grande me forzó, él nomás. Vos no sos de eso, vos tenés que mantener lo que decís. No, ya dije todo. Bueno, ¿quiénes son los dos que vienen a hacerlo, doctor Ariel Martínez? No, estamos trabajando con Chiqui, y como te dije, las dos vacancias, por decirlo así de alguna manera, surgieron y bueno, lastimosamente son dos grandes jugadores, lastimosamente son dos lesiones que van a llevar mucho tiempo de recuperación y bueno, nosotros armamos el plantel para enfrentar la doble competencia y tuvimos esas dos bajas y tenemos que reponerlas, ¿verdad? Doctor, ¿y si no hay caso? ¿Y si no hay caso? ¿Y si no hay caso de traer? No, yo creo que falta todavía y vamos a ir trabajando, ¿verdad? El plantel vuelve el lunes, vamos a estar conversando ya este fin de semana, vamos a conversar, todavía falta para el libro de pases que se abra, falta, pero seguramente que incorporamos lo que incorporaremos, lo haremos con el tiempo suficiente para que estén disponibles lo antes posible. Bueno, doctor Ariel Martínez, vos elevaste el timbre de voz, doctor, ¿te diste cuenta? ¿Qué pasó? Elevaste tu timbre de voz en un momento dado. No, mantuve la mesura, yo no caigo en la euforia. Seguiste con la euforia, doctor. Seguiste otra vez diciendo con la euforia, ¿viste cómo sos? Pero, Arturo, yo tengo unos cuantos años, no muchos, pero ya voy por el cuarto en la dirigencia deportiva y el fútbol es así, a veces se gana, a veces se pierde, y hay que mantener el respeto y la mesura, ¿verdad? La euforia desmedida es lo que lleva a que se diga cualquier cosa a veces, ¿verdad? Esta entonces, es una entrevista nos donde... tocó ganar 4-0, fuimos mesurados, a otros no les gustan, otros se eliminan y salen eufóricos, o sea, nosotros clasificamos y mantenemos otra la mesura, entonces es un proceso de aprendizaje que requiere un poquito de tiempo, ¿verdad? Y doctor, esta charla termina con dedicatoria entonces, repetiste 2, 3, 4, 5, 6 veces lo mismo, quiere decir que hubo dedicatoria. No, esta charla termina dirigiéndome al hincha, al socio Cerro que seguramente tampoco estaba contento por la forma en que se dio, pero yo sé que a partir de ahora vamos a empujar todos juntos para conseguir el objetivo. Es un desafío grande, jugamos contra el equipo que ganó las últimas 2 copas, entonces necesitamos estar todos empujando juntos y yo sé que así va a ser y bueno, que tenemos un poquito más de un mes creo y es un desafío que en Copa tarde o temprano te toca, a nosotros nos tocó temprano y tenemos que estar a la altura. Bueno, doctor, seguiremos charlando. ¿Qué más quisiera agregar? Así, yo no provoqué, acordate, te salió del alma. Hay cosas que te salieron del alma. Hay cosas que te salieron del alma. Yo no defiendo... ¿Qué? Que no podemos dejar pasar nomás, no es algo tan importante tampoco. No, para vos. Importantes son los partidos. Importantes son los partidos, doctor, no lo que nosotros decimos después. Importantes es el desafío que tenemos nosotros delante. Pero nosotros no vamos a dejar que salgan a decir cualquier barbaridad. Doctor, hay cosas que te salieron del alma, ¿verdad? No, yo te digo, creo que le está dando mucho dramatismo a algo que si alguno sale a decir cosas, obviamente que va a haber una respuesta de nuestra parte. Nosotros somos mucho más mesurados y tenemos los tiempos más tranquilos, no vamos a salir a gritar después de terminar un partido, ¿no? Y repetiste. Pero eso también tiene su tiempo, ¿verdad? Bueno, seguiremos charlando, doctor. Gracias por tu tiempo, doctor. Abrazo, Arturo. Igualmente, doctor Ariel Martínez, vicepresidente de CER.
En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. Luomo presenta su nueva colección porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como @Luomo_PY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456. Te esperamos en Sevillana 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Bueno, doctor Ariel Martínez, habló, ¿verdad? Sí, dijo lo que tiene que decir. Claro. Sí. Y fue con dedicatoria. Sí. Pero como ya cortó la entrevista, yo no voy a cometer, no voy a ser mal entrevistador en cortar y hablar de él. Eso no. Dijo lo que dijo, ¿verdad? Sí. Dijo lo que dijo. Euforia, Landaida que se inició en Cerro, no dio nombres, abogado. Él no dio nombre. Sí, no dio nombre. Pero se interpreta, Claro, pero no da nombre. No da nombre. Y después dijo, vende humo, dijo por quién. Sí, no sé por qué, imagino. ¿Vos te imaginás? Sí, Sí. Periodismo, imaginación, José. Y sí, porque no dijo el nombre. No dio nombre, claro. no dio nombre. Inteligente, Daniel Martínez. Yo no dije, va a decir. Yo no di nombre. No dio nombre. ¿Quieres una solución a la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tienes economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial Gran Vino Santa Elena, Esencia Guaraní, edición paraguaya. Una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura, la esencia de ser paraguayos. Llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power Diesel, el único combustible con aditivo creado exclusivamente para Shell. Recupera hasta el 100% del rendimiento del motor diésel, limpia y elimina depósitos acumulados. Carga Shell V-Power Diesel, Shell, porque lo que cargas importa. Con la app de Asismed puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descárgala desde la App Store o Google Play Store. Asismed, toda la vida. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos Prudence, más placer para todos. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza Inigeo. Barton, la mejor batería de ropa hasta tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Gold de media cancha. Con CNT, 3.600 millones en premios, una Jeep Grand Cherokee, 100 millones más una Suzuki Swift, 2.300 millones más una Hilux, salen sí o sí. Una Hyundai HB20, 0 kilómetros y un departamento amoblado a estrenar. Pedí CNT, Sheporemoy. El técnico de Goianiense. ¿Y qué historial tiene Jorginho? Campeón del mundo en el 94, con la selección brasileña, lateral derecho, exactamente. Como técnico. No, como técnico de su segundo ciclo en Atlético Goianiense. Había estado hace 2-3 años cuando jugó ante Libertad. Él arrancó, debutó como técnico interino de Palmeiras en su momento y después fue a dirigir a Oriente Medio, volvió y allí tomó el Goianiense. Habla con respecto a Olimpia. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguarí y Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o llamando al 097 47 37 804. Más sostenibles y competitivos, MAC. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a bmayflores.com. Regala amor, regala Bmayflores. Buscas un utilitario resistente y económico. Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India. Utilitarios desde $11.900 contado. Financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata, hechos para durar. Representa y distribuye Autologic S.A.
Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, cuatebaña y griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, del Camino Lucas San Lorenzo, ruta 2, capital, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17,5, y Lombutá, ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB acumulas goles para el sorteo de un paquete para 2 personas a la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol y además participas por increíbles premios mensuales. Promo válida para tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB Paraguay. Atención Ciudad de Luque, desde La Plata Empeño anunciamos la apertura de nuestro nuevo local en el centro de Luque, sobre Concepción Ortiz, esquina Antequera, Empeña Seguro, Empeña en La Plata. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, urbanización Parques del Sur 1 y 2, Empedrado. Servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia, hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Confirmada la fecha. Por ejemplo, Tolima-Flamengo, pongo un ejemplo. Tolima versus Flamengo por los octavos de final de la Libertadores ya tienen días y fechas confirmadas. El encuentro de ida se jugará en Ibagué el 29 de junio, en Río el 6 de julio. Es decir, ya hay fechas, niños. Tenemos que ver en la Conmebol porque medios colombianos ya están anunciando la fecha de sus partidos. Hay prendas que cuentan historias para eso y para cada situación. Base tiene un producto perfecto para cuidar tu ropa en su detergente Limpia Azul, suavizante, quitamanchas y plancha fácil. Base, un mundo de limpieza. En Electroban contamos con una variedad de somier de colchones Paraná para que tengas un reparador descanso. Consulta medidas, colores y diseños disponibles al 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empieza a fiestear. En Erimark, hasta el 31 de mayo, con tus compras desde 200.000 guaraníes, se participa el sorteo de vales para el evento de madridaje en Alma Cocina con Fuego. Vales de combustible por 250.000 guaraníes y kit de productos de la bodega Frutos de los Andes. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Llena tu tanque de Super 95 aditivada al combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión, potencia que te mueve. Ecopetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco y se arregle. Convertite en el profesional que quieres ser. Si sos alumno del UCSA, contás con beneficios como bolsa de empleos, convenios para pasantías, laboratorios de prácticas, voluntariados y extensión universitaria. Seguinos en Instagram y Facebook. UCSA, el futuro está en tus manos. En Stock Express hoy y mañana 20% de descuento en todas las marcas de gaseosas y cervezas. Lo que escuchaste, 20% de descuento en gaseosas y cervezas. Aprovecha para tu fin de semana en todos los locales de Stock Express. Dice... No tiene energía Fernando Lamora, Juan Hidalgo soy, dice el niño. No tiene... le comento que no tenemos suministro de energía eléctrica Fernando Lamora, zona sur. En Toyota SA nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos, huellas sobre plata, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas en televisores y celulares, los mejores precios del país en todas las marcas y modelos, además con la promo más grande del país, 1.000 millones en premios, y con cada compra te llevas una cuota de regalo y como si fuera poco. Todos los viernes sorteamos tu compra, te salió gratis. En el sorteo final regalamos una Toyota Rush 0 km 2022. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales, ingresa a bristol.com.py. Azores Fútbol Álamos, porque Vinos Álamo distribuye y representa Frutos de los Andes. Vení a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tienes hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 441 puntos en todo el país. Realiza tu pedido en la web, en la app, llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Rubilock es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunícate al 0982 23 23 23. Rubilock Alarmas, estés donde estés. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresa a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguro. Te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Ingresa a Slot del Sol Online, es hoy. En el Shopping Mariscal, con tus compras de 10.000 guaraníes, podés canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 km a sortearse el 30 de junio. Te esperamos en el Gran Corazón de Asunción.
Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Bueno, entonces reiteramos los rivales, Víctor. En Sudamericana, Olimpia ante Atlético Goianiense, ida en Paraguay, vuelta en Goiania. En Libertadores, Atlético Paranaense Libertad, primero en Curitiba, después en Asunción. Y Cerro Porteño ante Palmeiras, primero en La Hoya y luego en São Paulo. Ganar al dolor con Estidol, estamos todo el día contra el reloj, estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allí, entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos con Estidol 400. Ganar al dolor y seguir haciendo todo lo que querés. Estidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Participa del tradicional concurso de cuentos de Comicipares, abierta a todas las personas interesadas en las categorías adolescentes y adultos. Descarga las bases y condiciones en comicipar.coop.py. Comicipar, 50 años liderando e innovando. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. 13:44 y la ausencia de Racing Independiente es lo más llamativo en la Argentina. Más Sí. Independiente que Racing por lo que logró. Exactamente, y Racing que se quedó fuera de una forma increíble. Ayer tenía que empatar nomás ante River de Montevideo, perdió Eliminado. 1-0. Ya estaba eliminado River. Jugó claro. Jugó claro. Y jugó bien. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado, diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love You Are, ama como vos. ¿Cansado de goteras, filtración y humedad? Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillanam 751 Casico Vicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Midea, tu mejor idea. La marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea. Sentirte en casa, sentirte Midea, simplemente tu mejor idea. Midea representa y distribuye Britam S.A. Riffle es la transmisión recomendada para tu moto con su calidad original de la 01045 Titanium. Puedes andar seguro y sin sorpresas en la ruta con Riffle. Hace más de 15.000 kilómetros. Llegó VPay, una solución digital para hacer de todo en un solo lugar. Tenés una cuenta y una tarjeta a la que manejas desde nuestra app. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VPay, nuestra aplicación móvil Visión Banco. Más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal Pesca, así Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Fortica presentan Guayacoco, toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo ICA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá. Con tus compras de Super Espuma podés ganar equipamiento para una pieza. Super Espuma, cuidador del descanso de mamá y papá. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un espacio creado para vos y tu familia, 10 minutos del centro de la ciudad, sobre la famosa calle Moreira, con servicios básicos disponibles. Comunicate al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Bueno, 13:47, el tema de hoy fue este, ¿verdad? Sí, definitivamente. Todo lo que tiene que ver con la Copa Libertadores, con la Sudamericana. Si quiere, señor Minutos, repaso la intermedia. ¿Cómo no? Las SUV, GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita a DLS Motors S.A. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar. Rentamac nos remita más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Vamos a dar repaso a la categoría intermedia. A las 17:30, hoy 5:30 en Ciudad del Este, 3 de febrero, Rubio Ñu.
Con Upisa, disfruta las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacotrillo y pulpa negra. Adquirilos en tu punto favorito de venta y animate a salir de la rutina. Upisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de repaso de la categoría intermedia. Hoy arranca la fecha 10 con 3 de febrero, Rubio Ñu. Más tarde, Luqueño Pastoreo en el Feliciano Cáceres, 19:45. Con Rumbo Cesar Seguros tenés un servicio integral de pólizas señas para tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Más de repaso de la categoría intermedia. Mañana, por la mañana, 10 de la mañana, Martín Ledesma Trinidense. En Financiera Solar, por cada préstamo desembolsado te llevas un obsequio para mamá, promo válida hasta el 31 de mayo. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 con Financiera Solar. ¡Sí se puede! Más de la categoría intermedia, fecha 10 en la jornada de sábado, decíamos Martín Ledesma Trinidense. Atera será local ante el 2 de mayo. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar en Buenos Aires una fuerte y es Charty Beef. Pasa por uno de los 18 salones de venta de la cooperativa Chartizer. Charty Beef con la garantía de la cooperativa Chartizer. Más de la categoría intermedia, el domingo estos juegos. Por la mañana en Itá, allí juega el líder en la actualidad, San Lorenzo. Iteño San Lorenzo, 10 de la mañana. Con tus tarjetas de crédito Bancop compras hasta en 12 cuotas sin intereses en cualquier casa de electrodomésticos del país. Y además acumulas puntos, promo válida hasta el 3 de agosto. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar, niño. Más de la categoría intermedia, Iteño San Lorenzo a las 10 de la mañana el domingo. El domingo igualmente Fernando de la Mora ante River, 10 de la mañana en cancha de Fernando. El lunes Independiente Guaraní de Trinidad a las 17 el juego Independiente de Campo Grande Guaraní de Trinidad, y el lunes 19:15 Santaní Colegiales. Así de repaso la categoría intermedia, los partidos Libertadores, los cruces de los paraguayos para ir reiterando y después la Sudamericana, Víctor. Vamos a repasar toda la serie, aprovechando que tenemos tiempo en este espacio. Atlético Paranaense Libertad, Deportes Tolima ante Flamengo, esto es Libertadores lógicamente, Vélez ante River, Emelec ante Atlético Mineiro, Cerro Porteño Palmeiras, Talleres ante Colón, Corinthians Boca y Fortaleza ante Estudiantes de La Plata. Y en Copa Sudamericana estos son los cruces: Deportivo Táchira ante Santos, Nacional de Uruguay Unión, Universidad Católica de Chile ante Sao Paulo, Colo Colo Inter de Porto Alegre, Deportivo Cali ante Melgar, Die Strongets Ceará, Olimpia ante Atlético Goianiense e Independiente del Valle Lanús, los octavos de final de la Copa Sudamericana. Allí entonces el repaso de cómo quedaron los cruces dentro de la Libertadores, y recordando lo de Olimpia, lo de Goianiense, primeramente. Y si vamos por las localías, Cerro primero juega de local ante Palmeiras, luego de visitante, situación opuesta a Libertad, que va a definir de local. Sí, Cerro y Olimpia la misma semana van a estar jugando en Asunción, partidos de Asunción. Porque la misma semana se juega Libertadores y Sudamericana. Sudamericana y Libertadores al mismo tiempo. Así es. Y Libertad primero afuera y luego define acá. Allí está la situación. Ya completamos con Luis igualmente. Bueno, ¿qué más para ir cerrando? ¿Le ponemos lo de Churín? Sí, Churín. Goianiense, rival de Olimpia en octavo Sudamericana. Un minuto y nos vamos con Churín. Con Churín. Sí. Y Lucena, compañero de Gómez en Libertad, veo. Sí, y en su ciudad, en Misiones. Ellos hicieron la formativa. Son muy amigos. Hay fotos, ¿verdad?, de la época en Misiones. Amistad. Del club 31 de agosto, ¿no? 31 de agosto, 30 de junio, por ahí. De julio. 31 de julio. Club de San Juan Bautista de las Misiones. Exactamente. De ahí salió Jorge Recalde, también. Y Blas Yamil Díaz. Club formador. Bueno, vamos a irnos con... Y después llegamos a Alta. Vamos con Diego Churín. Me dice el niño Remo Monumental Satelital. Así mismo. Muy bien, Diego Churín. ¿Cómo te va, Diego? Hola, Arturo. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo andás, Diego? Contanos. Goianiense va a enfrentar a Olimpia. Ya estás observando, ya estás enterado de esto, Diego. Estás en Goianiense. Contanos, Goianiense, ¿qué transmite futbolísticamente el rival de Olimpia, Diego? Sí, Arturo, bueno, acá estamos muy pendientes del sorteo. Es un club medianamente nuevo, seguramente recién es la tercera participación
en torneos internacionales, es la primera vez que pasa de grupo. El otro día nos tocó pasar en la altura y bueno, la verdad que la gente del club estaba muy emocionada, muy contenta por el paso que está dando el club, que tuvo una reestructuración tanto dirigencial como institucional y de a poco bueno está resurgiendo. No es obviamente uno de los clubes más grandes del Brasil, pero sí va camino a eso. ¿Y cómo es, contanos, internacionalmente, qué se habla, qué se dice con relación a Goianiense y la expectativa como institución? Sí, como te dije anteriormente, es un club relativamente nuevo, que siempre está peleando más mitad de tabla. Hay mucha diferencia, bueno, de lo económico con los clubes más grandes de Brasil, pero que viene haciendo buenas campañas. Es el tercer año consecutivo que está clasificando a una copa y bueno, la gente está muy ilusionada, además después de haber hecho la fase de grupo que hicimos, que nos tocó contra Defensa y Justicia, que era uno de los últimos campeones de la copa, contra Liga, que siempre se hace fuerte allá en la altura, y bueno, la hemos pasado de buena manera. ¿Y de Olimpia qué pensás, Diego? ¿Cómo lo ves? ¿Seguiste? Sí, sigo bastante el fútbol paraguayo, estuve atento a los partidos de Copa. Desgraciadamente nos tocaba jugar siempre en el mismo turno, pero bueno, este último partido lo pude ver. Fue un partido con muchos nervios, que más allá de que haya ganado, tocó que pase Cerro. Y bueno, Olimpia no voy a descubrir nada diciendo lo que es un grande del continente y que bueno, es un club que está curtido de estas circunstancias. Diego, estás allí con Brian Montenegro como compañero, pero todo indica que él estaría dejando el equipo a mitad de año. ¿Qué te dice él? Sí, bueno, justamente hoy hablábamos que se podía dar la chance de que juegue contra Olimpia. No estoy al tanto de lo que vos me estás diciendo, de que puede dejar el club o no. Eso tendrías que preguntar a él, pero bueno, hoy justamente hablábamos y nos reíamos de eso, que podíamos ir a jugar a Paraguay. Y encima Diego parece que retorna a Olimpia, o sea, podrían encontrarse nuevamente, pero como rivales en poco tiempo de diferencia. Así es. Bueno, a Brian lo he conocido de jugar en contra, pero lo conocí acá. Es una gran persona, un excelente profesional y bueno, si en caso de que sea así, tomaremos precauciones. Para conocer un poco más sobre Goianiense, Diego, ¿cómo es la hinchada allí? ¿Cómo es la torcida? ¿Es una torcida seguidora que llena los estadios cuando juegan en condición de local? Y tiene un estadio pequeño que es aproximadamente, debe tener entre 12 y 15 mil espectadores. Y mayormente, digamos, hay dos clubes en primera, que es Goiás y Goianense, que es el clásico de la ciudad. Y bueno, sí, la gente acompaña, pero más que nada acá de local. Aquí todas las distancias en Brasil son muy grandes y bueno, es difícil también encontrar torcedores, hinchas de Goianense en otros estados. Diego, te saluda Francisco López con relación a la hora del sorteo, el momento del sorteo. ¿Lo estaban viendo en grupo? ¿Cómo tomó el grupo? Ya en esas conversaciones internas de repente de WhatsApp, cuando sale el nombre de Olimpia, ¿cómo fue ese momento? Sí, bueno, yo llegué a mi casa justo cuando comenzaba el sorteo. Nosotros ya mañana viajamos, así que terminamos de entrenar y para pasar nuestro rato en familia hoy. Y sí, obviamente ya tengo mensajes tanto del grupo de Goianense como también amigos que he dejado allá en Paraguay o amigos de Argentina, que bueno, obviamente con respecto al rival me hicieron recordar de mi pasado. Bueno, Diego, un saludo del aire. Yo no sé si alguna volvería a jugar al fútbol paraguayo, prematuro hablar de ello, Diego, pero podría darse, ¿no? Sí, Arturo, ya te digo, me sentí muy cómodo, me sentí parte del fútbol paraguayo, nunca lo dejé de seguir, y bueno, obviamente el sentimiento que tengo por Cerro no se va a ir en mi vida, pero bueno, hoy en día estoy acá
Atlético Goianense, y tratar de dar lo mejor donde me toque, después se verá. Un abrazo del aire, Diego, siempre fuiste muy atento y valoramos muchísimo, Diego, un abrazo, gracias, Diego. Nada, Arturo, espero que estén bien y les mando un abrazo grande. Gracias, Diego Churín. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. La audiencia y fútbol a lo grande, el pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 22 grados. La asesora de Asuntos de Seguridad de la Presidencia de la República, Cecilia Pérez, señaló este viernes que la mafia italiana tiene vínculos en Paraguay y en toda la región a través de la operatividad de los grupos criminales Primer Comando Capital y Comando Vermelho. Pérez sostuvo que los informes oficiales fueron remitidos al Congreso de Italia en su momento sobre la cocaína que sale de Sudamérica y va a Europa a través de los vínculos del PCC y el Comando Vermelho con Drangheta, que maneja el 80% del ingreso de droga al viejo continente. Tras la confirmación del primer caso positivo de la viruela del mono en la Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación informó que se notificó la aparición de un nuevo caso sospechoso de viruela símica, residente en España, quien se encuentra de visita en la provincia de Buenos Aires y